Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la primera parte del módulo 4, que se titula La capa de red. Bueno, estamos arrancando una nueva capa, un nuevo módulo, por ende una nueva capa, y vamos a empezar hablando, bueno, como siempre arrancamos, de cuáles son los servicios que brinda esta capa, la capa inmediata superior. Y lo mismo que había pasado al empezar la capa de transporte, corremos con la ventaja de tener una idea, si bien somera, de cuáles son los servicios que estamos consumiendo en la capa de transporte de la capa de red. Entonces, bueno, ciertamente la capa de red va a tener que estar brindando esos mismos servicios. Si bien en esta primera parte vamos a hacer un panorama un poco más amplio, analizando, bueno, las alternativas que se han explorado en la literatura, si bien obviamente nuestro norte es y seguirá siendo lo que es cómo está implementado Internet, digamos el stack de protocolos de TCP/IP. Pero bueno, empezamos viendo entonces no solo los servicios que puede brindar la capa de red o que brinda la capa de red en Internet, sino lo que podrían ser en stack de protocolos alternativos. Puntualmente vamos a visitar un viejo conocido, a ATM. Si recuerdan, habíamos presentado brevemente una característica de ATM cuando estaba relacionado, bueno, en la última parte del módulo anterior, cuando estaba relacionado justamente con la gestión de las congestiones. Y para redondear esta primera parte, que es relativamente breve, vamos a comentar brevemente cómo se estructura internamente un router. Y después sí vamos a hincar el diente en lo que sería el protocolo central de la capa de red recién en la siguiente parte. Empecemos. Obviamente no podía faltar la transparencia con la inmensa flecha "usted está aquí", ahora apuntando a la capa de red. Si se fijan, estamos en lo que sería el meridiano de la materia, ¿no? Vistas, aplicación y transporte. Uno tendría la sensación que falta enlace y física. Si bien recuerden que de la capa física, bueno, la gente de computación mucho no podemos opinar, ya que se tratan de fenómenos físicos, electrónicos, digamos, por así decir, de otros departamentos de la universidad. Sí vamos a hablar largo y tendido de la capa de red y también de la capa de enlace. Entonces, en ese sentido es que podríamos decir, acabamos de pasar la mitad de la materia. Vimos en detalle dos capas. Bueno, nos queda por ver en detalle dos capas. Y es interesante, a veces me da la sensación que vengo atrasado, pero eso obedece a que el cuatrimestre empezó, por así decir, 2 semanas después. En lugar de en torno al 15 de marzo, arrancamos sobre fines de marzo. Pero tengan presente que nos va a pasar lo mismo que normalmente terminamos sobre fin de junio, y ahora el cuatrimestre también se ha corrido 2 semanas. Entonces a veces la intuición me traiciona, por así decir. Ok, empecemos. Acá tenemos nuestro esquema de lo que sería Internet. Ahí tenemos algunas computadoras en la frontera, algunos routers en el núcleo. Y la pregunta con la que siempre ponemos a girar la pelota es: ¿qué función brinda la capa de red? Bueno, esencialmente lo que hace la capa de red es encaminar, encauzar la información, los paquetes que nos entrega la capa de transporte. ¿Y a dónde va esa información que nos da la capa de transporte? Bueno, a donde la capa de transporte nos lo indique, nos va a decir, por favor, lleva este paquete a tal lugar. Y bueno, ese es el rol central de la capa de red. Desde ya, acá tenemos, por ejemplo, lo que podría ser un cliente y un servidor. Desde ya está implementada la capa de red no solo en la frontera, sino en la totalidad de los nodos de nuestro grafo, de nuestra red. Es decir, esta sería la primera capa que no solo está presente en la computadora cliente, en la computadora servidor, si tenemos en mente una aplicación, un navegador, un protocolo HTTP a nivel de capa de aplicación, sino que esta capa también está implementada en los distintos routers. Entonces, cuando estemos haciendo este análisis, la verdad que es indistinto si estamos parados en una PC, en un cliente, en un servidor o en un dispositivo propio de la capa de red. Entonces, bueno, lo enfatizamos una vez más. Tengan presente que está implementada en todos los nodos de la red. No solo las de la frontera, sino también los del núcleo, los routers. Y, bueno, ¿cuáles son esas funciones? ¿Cómo lleva adelante el objetivo de llevar el paquete de origen a destino? Bueno, la verdad que
transforma o rompe esa tarea grande en dos subfunciones, que son, por así decir, las funciones esenciales de la capa de red. En primer lugar, tiene que encontrar cuál va a ser el camino que van a tomar los paquetes al ser guiados de origen a destino. Para encontrar el camino que va a utilizar, hay una herramienta llamada algoritmos de ruteo, que naturalmente vamos a verlo en profundidad, por tratarse justamente de algoritmos, algo que nos es propio a la gente de computación. Vamos a ver en detalle cómo es que se encuentra el camino. Es un problema de ruteo, por así decir. Y obviamente, una vez que esa ruta se encontró, la segunda parte, o la otra subtarea esencial que lleva adelante la capa de red, es resolver de manera acertada el adelantamiento, el forwarding de los paquetes en cada uno de los nodos que va visitando ese paquete en su recorrido de origen a destino. ¿Qué sería esto del forwarding o el adelantamiento? No sé qué palabra habrán usado para... Bueno, es el mismo concepto. Si recuerdan, cuando había conflicto de datos, entonces cuando el dato estaba pero todavía no estaba en el banco de registros, uno se lo adelantaba a la unidad funcional. Hablamos de se resolvía el forwarding. Bueno, es en la misma idea. Forwarding viene a ser decidir dónde hace falta esa información, o en el caso de un paquete que está recorriendo el núcleo de la red, bueno, es qué camino tiene que tomar. Y es una decisión local, a diferencia de la subtarea anterior, que es global. La ruta es global. El forwarding es local. ¿Es local a qué cosa? A cada router. Si tratamos de empezar a entender qué es el forwarding propiamente dicho, viene a ser la decisión que se tiene que tomar en cada router de la red. ¿Decisión en relación a qué? Bueno, por ejemplo, en lo que respecta a esos paquetes que estamos llevando de un dado origen a un dado destino, va a ser en cada router ir decidiendo por cuál de las salidas de ese router corresponde adelantar, hacer forward a ese paquete en particular. Obviamente, los autores escriben para, entiendo yo, una audiencia norteamericana. Los norteamericanos son fanáticos de los car analogies, entonces obviamente va a haber otra car analogy que, tengo que reconocerlo, en este caso está bastante bien. La verdad que la car analogy ayuda a echar luz sobre esta cuestión del ruteo y el forwarding. La car analogy en este caso sería, supongamos que estamos en el campus. Bueno, no estamos en el campus, pero mentalmente vamos al campus. Si es que alguna vez estuvieron, si ustedes la tienen complicada, por ejemplo, los chicos que están en primer cuatrimestre de segundo año, el otro día charlaba con un profe y me decía, mis alumnos no conocen la universidad, no vinieron nunca a la universidad. Digo, no, son de segundo año, ¿cómo puedes? Y sí, atando cabos, ya llevamos 3 cuatrimestres en medio de esta educación en modalidad de distancia. Pero ustedes sí han estado alguna vez en el campus, quiero creer. Entonces estamos parados allí y la pregunta es, alguien nos dice, o che, me arrimás, me tengo que tomar un avión a Buenos Aires, de nuevo, cuando no había pandemia, ¿no? Ahora ni sé si hay aviones a Buenos Aires. Entonces uno dice, bueno, te arrimo hasta el aeropuerto. Ok, ¿cómo hacemos para ir desde el campus hasta el aeropuerto? Empiezan a ver el paralelo, ¿no? Ahí tenemos que resolver un problema de ruteo. ¿Qué ruta tomar desde, no sé, el departamento, el edificio azul del departamento, hasta el aeropuerto Espora? Bueno, la verdad que el ruteo es esencialmente eso, es encontrar la ruta, elegir la ruta. Una posibilidad, yo no sé si es la mejor, pero es la primera que se me ocurrió, sería salir por la salida de Cabrera, no la salida de Paligüe, la otra. Salís por la salida de Cabrera, agarrás Cabrera hasta la rotonda, no sé cómo se llama la rotonda de Walmart, le dice la gente normalmente. Chivo para Walmart, espero que después manden, no sé, un paquete de chupetines. Vas hasta la rotonda de Walmart, ahí, digamos, la rotonda de Walmart, si alguna vez pasaron por allí, tiene múltiples salidas, creo que tiene algo así como 4 salidas. Bueno, tenés que tomar la que va hacia Newbery, no la que va, no sé, hacia el puente, para el otro lado, o Aldea Romana. Vas hacia Newbery. Por Newbery de nuevo es una especie de autopista parecida a Cabrera, o sea, son 2 manos separadas por algo en el medio. Entonces ahí vas hasta la rotonda de Indiada. En la rotonda de Indiada tenés que seguir. En el medio pasás por la rotonda de, no sé, bueno, hay otras rotondas en el medio, pero bueno, uno va para ese lado. Y eventualmente en la de Indiada tomás la salida hacia el aeropuerto. Digamos,
me salté algunas rotondas, acorté un poco la cantidad de routers que tenemos en el núcleo de la red simplemente para que me entre una transparencia. Pero concentrémonos, por ejemplo, en la rotonda de Walmart o en la rotonda de Indiada. Más allá de que, bueno, después pasamos por creo que es la de 14 de julio, hay otra rotonda más por allí. No importa. Digamos, el ruteo es eso, es encontrar el camino completo, de origen a destino. ¿Qué sería el forwarding? Que tal vez era el concepto un poco más difícil de visualizar. Bueno, el forwarding se corresponde, digamos, el forwarding es local. Va a haber un forwarding en cada rotonda que estemos atravesando. ¿Y por qué me preocupo de la ruta entera en el ruteo y me preocupo solo de qué hacer en las rotondas? ¿No me tengo que andar preocupando también de respetar la ruta cuando no estoy en una rotonda? Y la verdad que no. Esto es parecido como cuando uno pone el Google Maps para que te vaya orientando. No te va en todo momento diciendo derecho, 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 derecho. No. Cuando agarras por una ruta o por una autopista, una vez que te subiste, no hay salidas. Entonces el GPS no pierde tiempo diciéndote haga 500 metros, 450 metros, 400 metros. No te está molestando. Tal vez sí te dice en 200 metros viene la rotonda, un poco para que te avispes un poco si venías medio dormido. Sobre todo en la ruta, digo, ¿no? Que una vez que uno agarra una ruta no te podés salir de la ruta salvo que te bajas, te metas en la banquina. Entonces, en el único lugar que hay que tomar una decisión de qué camino estoy llevando es en las rotondas. Cuando te metes en la rotonda, bueno, el GPS te suele decir salí por la segunda. ¿Y qué sería la segunda? Las rotondas siempre giran en sentido antihorario, bueno, porque acá manejamos de esa manera. Y uno se mete en la rotonda, contás primera salida, segunda salida y salís por ahí. Y atención, si uno llega a agarrar la salida que no corresponde, te podés ir para cualquier otro lado. O sea, realmente en lugar de ir para el aeropuerto, terminás yendo, no sé, para Sierra de la Ventana, para realmente cualquier otro lado. Noten cómo la decisión global de qué ruta tomar se descompone, síganme, en una secuencia de decisiones locales tomadas en los lugares donde se pueden tomar decisiones. Esto es, en las rotondas. ¿Y qué pasa si llevamos esto a una red de computadoras? Bueno, la ruta, es de origen a destino, y el forwarding, esto que hacemos en las rotondas, sería lo que se lleva adelante adentro de cada router. ¿Y por qué decíamos que por una ruta una vez que está en la ruta, tenés que ir para adelante, además no hay otra opción? Bueno, es como en los enlaces. Cuando te subís a un cable, a un enlace, uso un enlace guiado, bueno, porque es más fácil visualizarlo. Una vez que los bits se subieron al enlace, es como que el único lugar que pueden ir es para adelante, no pueden ir para otro lado, no van para atrás ni para el costado. Si ponemos un enlace que no se ha conducido, un enlace tipo Wi-Fi, bueno, ahí los bits van para todos lados, me rompe un poco la cara Analogy. Síganme con el ejemplo del enlace guiado. Ok, veamos cómo se mapean estas ideas, que espero vayan quedando un poco más claras, a un ejemplo, una red de computadoras, y de hecho veamos cuál es el punto de contacto entre estas dos importantes tareas de forwarding y de ruteo. Bueno, acá tenemos un pantallazo, vemos un pequeño núcleo de red, le hacemos foco específicamente, creo que tengo el ratón, le hacemos foco a este primer router. Este primer router le hacemos foco y vemos que adentro de este primer router, ¿qué hay? Corre un algoritmo de ruteo que construye una estructura que usan todos los routers llamada tabla de forwarding. Obviamente, como su nombre lo indica, la tabla de forwarding se usa para resolver el forwarding. Pero esto no es algo propio de este router de aquí, que está a la izquierda, no. Si se fijan, todos los routers tienen lo mismo. Todos ellos corren idealmente el mismo algoritmo de ruteo y en cada uno de estos routers se le construye la tabla de forwarding, obviamente local, propia para ese router. Y lo que vamos a hacer es, acá abajo tenemos un pequeño datagrama, ahora lo vamos a animar. Acá tenemos un pequeño datagrama que viene, lo único que nos importa para resolver el forwarding es la dirección destino. Y los que quieran ya pueden ir viendo si esta es la dirección destino, por cuál de los enlaces me conviene salir. En realidad no es me conviene, no, es debo salir. Normalmente la tabla de forwarding, si el algoritmo de ruteo funciona bien, termina siendo aquel enlace por el cual debo salir
coincide con el cual yo tendría que salir. O sea, coincide, la tabla de forwarding es válida, no es que te manda a agarrar para el lado, cierra la ventana cuando querías ir al aeropuerto, lo que decíamos recién. Entonces tenemos por acá, el algoritmo ruteo, decíamos, es el que encuentra un cierto camino punta a punta a través de la red, de una cierta dirección IP de origen a una cierta dirección IP destino. Con esa información se construye la tabla de forwarding, que es la que nos va a permitir resolver de manera local en cada router la pregunta de por cuál de las salidas tiene que salir este paquete. Ahí tenemos, ese router obviamente tiene 4 salidas. Yo numeré solamente 3 de ellas para que no sea más fácil seguirlo, pero naturalmente el enlace por el cual el paquete llega también va a tener número, posiblemente sea el número 4, ¿no? Pero si llegó por el 4, bueno, vemos por cuál de los otros 3 tiene que salir. Es la pregunta que nos vamos a hacer a continuación. Entonces, cuando llega un paquete, que si bien va a indicar, sabemos que va a indicar dirección IP de origen, dirección IP destino, si se acuerdan, así es como resolvíamos el multiplexado y el demultiplexado en la capa de transporte. Con la información puntualmente de la dirección IP destino, al menos en lo que respecta al tráfico convencional, no estamos hablando de tráficos de otra naturaleza, en este caso con solo la dirección IP destino nos va a bastar para consultar la tabla de forwarding y ahí tomar la decisión de forwarding, por qué salida hay que adelantar, hay que hacer forward a ese paquete. Entonces, si se fijan, el destino 0111 en la tabla de forwarding nos habla de que tenemos que tomar por la salida número 2. ¿Cómo continúa esto? ¿Y por qué el forwarding termina determinando el ruteo? Porque a que no saben qué va a pasar, bueno, seguro lo saben. ¿Qué va a pasar en este router, el segundo router del camino? Se va a repetir lo mismo. Se va a tomar la dirección destino, que no cambió obviamente, y vamos a mirar aquí en la tabla de forwarding del segundo router y nos dirá, bueno, anda para allá. Y cuando estemos aquí nos dirá para dónde tenemos que ir. Posiblemente ya este router tal vez está conectado a la computadora destino o vaya a saber, ¿no? Es accesible y ya terminamos de atravesar el núcleo de la red. Ok, si con esto estamos, nos podemos concentrar en otro aspecto que, bueno, nos va a generar ruido, o en realidad nos va a permitir diferenciar distintos modelos de servicio, un poco lo que les adelantaba al comienzo, de que no nos vamos a concentrar solo en lo que hace TCP/IP, más allá de que TCP/IP es nuestro norte, sino vamos a contrastarlo con otros modelos de servicio que se brindan. Entonces, en algunos setups, en algunas configuraciones, tal vez la capa de red necesite una fase de inicialización previo a comenzar el ruteo propiamente dicho de los paquetes. ¿Cuándo haría falta una fase de inicialización? Bueno, cuando exista el concepto de conexión a nivel de capa de red. Entonces, en ese caso, cuando necesitamos la fase de inicialización, es porque las computadoras en el extremo de la conexión, las computadoras que están, bueno, iba a decir que están en la frontera, en realidad ya estamos en capa de red, así que aquí puede ser tranquilamente una conexión desde una computadora en la frontera a una que no esté en la frontera. Y tal vez deba corregir, tal vez computadora es demasiado excesiva. Ahí tendría que ser los dos nodos en el extremo de la conexión y también los routers entre esos dos nodos van a participar haciendo el establecimiento de una conexión virtual. En este caso no tenemos que confundir esas conexiones con las que se gestionaban a nivel de capa de transporte, si recuerdan puntualmente en TCP, que era la comunicación orientada a la conexión. En este caso no tienen nada que ver el establecimiento de conexiones a nivel de capa de red con el que teníamos en TCP. La pregunta que se impone es ¿por qué? ¿Por qué les digo que no son lo mismo? Y hagamos hincapié en la segunda pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre el concepto de conexión que tenemos en capa de transporte y el potencial concepto de conexión que vamos a tener en algunos modelos de capa de red? Bueno, la principal diferencia, de nuevo, me remito a la diferencia entre capa de transporte y capa de red. La capa de red conecta o permite comunicar computadoras con computadoras, host con host, mientras que la capa de transporte perfecciona ese servicio y permite conectar procesos con procesos. Entonces, la misma razón estaría aquí. Una conexión a nivel de capa de transporte conecta procesos.
una conexión a nivel de capa de red conecta computadoras. ¿Sí? Ahí estaría la misma respuesta de antes, también nos sirve para diferenciar aquí los dos tipos de conexiones. Van a ver que después vamos a hablar un poquito de esto de por qué hablamos de conexiones virtuales, porque bueno, estamos hablando siempre de que tenemos en el núcleo conmutación de datagramas, no tenemos conmutación de circuitos. Entonces, si bien algún modelo de servicio puede necesitar establecimiento de conexiones, no van a ser conexiones físicas, van a ser conexiones simuladas por encima de un núcleo que sigue conmutando datagramas. Ahora volvemos sobre ese punto si no se entendió. Antes de hablar puntualmente de esto de los circuitos virtuales, de las conexiones virtuales, vamos a analizar los distintos modelos de servicio que podemos tener para la capa de red. Y los modelos de servicio para implementar la capa de red contestan a estas funciones primordiales que acabamos de decir. Bueno, si tiene un concepto de conexión a nivel de capa de red, si puedo, por ejemplo, asegurar un ancho de banda mínimo. Esto es interesante. Sabemos que en Internet, con su modelo hago lo mejor que puedo, su modelo best effort, no podemos asegurar ancho de banda mínimo, pero bueno, podría ser interesante contar con una capa de red que sí lo asegure. O tal vez podemos pensar en una capa de transporte que sería mucho más eficiente o brindaría un mejor servicio a la capa de aplicaciones si a su vez la capa de red le asegurara el ancho de banda mínimo. Ok, es una pregunta. Otra es si la capa de red va a estar preservando el temporizado interpaquete. ¿Qué significa esto? Que si yo voy mandando un paquete cada, no sé, 200 milisegundos, bueno, que van a estar llegando también cada 200 milisegundos. No es una cosa menor. Puntualmente, si uno está armando una red de sensores, es muy interesante que si algún sensor genera información 5 veces por segundo, bueno, que me lleguen 5 sampleos por segundo, 5 paquetes con el valor del sensor por segundo, y no que me lleguen los 5 juntos. Porque si te llegan los 5 juntos, el único que sirve es el último, es el más reciente. Los otros se atrasaron. Esta es una pregunta interesante que, de nuevo, permite a construir capas de transporte que brindan un servicio de mejor calidad a la capa de aplicación. Y algo colateral, producto de que si uno contesta que sí, que preserva el temporizado, es que no se van a producir huecos. ¿Recuerdan cuando estábamos implementando transporte confiable de información? Estaba la discusión GBN, SR, y uno decía, bueno, pero SR te deja que lleguen fuera de orden. Bueno, si la capa de red preserva el temporizado, jamás van a llegar fuera de orden. Entonces ahí, la aparente ventaja que tenía SR ya no la tiene más, porque nunca se van a estar descartando paquetes que llegaron bien a destino. Noten cómo, claro, ¿qué estoy diciendo? La capa de red está íntimamente ligada con la de transporte. Y sí, la de transporte es la que está por encima de la capa de red. Lo que la capa de red hace o deja de hacer impacta en lo que después la capa de transporte puede o no puede hacer, o puede o no puede asegurar. Otra pregunta de estas que parecen ingenuas pero tiene un impacto fuerte es: ¿me va a garantizar la entrega sin pérdidas? ¿Se acuerdan el RDT 1.0? Que dijimos no existe en el mundo real porque tiene una capa de red que no tiene pérdidas. Bueno, si la capa de red no tuviera pérdidas, implementar TCP sería muy, muy simple, ¿no? Si recuerdan los autómatas finitos, creo que tanto del emisor como receptor, los dos entraban en la misma transparencia. O sea, ciertamente queda una capa de transporte mucho más elemental. Y para sorpresa de varios, hay capas de red que garantizan la entrega sin pérdida. Ahora hablamos de cuál brinda justamente ese servicio. Bueno, esta es una pregunta, si se quiere, relacionada con la de preservar el temporizado. Pero bueno, podemos tener una capa en la cual la recepción es en orden, pero sin preservar el temporizado, ¿no? Lo de preservar el temporizado es una restricción, por así decir, más fuerte. Digamos, preservar el temporizado entre paquetes asegura la recepción ordenada, pero la recepción ordenada no asegura preservar el temporizado, ¿sí? Son distintos grados de la misma pregunta, si se quiere. Y ya que estamos, bueno, nos ponemos pedigüeños. Y recuerdan cuando estábamos viendo gestión de las congestiones, había una alternativa que era muy fácil de implementarla, que era cuando el núcleo te avisaba, te decía, che, estoy complicado, levanta un poco el pie del acelerador. Después teníamos el modelo que hace TCP/IP, que hace Internet, que infiere que el núcleo está congestionado, pero el núcleo no te ayuda en nada. Ok, es otra pregunta válida. La verdad que en función de cómo contestemos a estas preguntas, da lugar a distintos modelos de servicio.
Y después podemos ver si un modelo de servicio es más costoso, es menos costoso, qué está pasando. Si lo plasmamos en función de las respuestas y en función de las ofertas que hay hoy en día, si uno sale a buscar, si nos ponemos a construir una capa de red de cero, bueno, fenómeno, podés contestar estas 5 preguntas como vos quieras. No lo va a hacer nadie, lo que vamos a hacer todos es ir a buscar una solución, como se suele decir, off the shelf, o sea, una solución que ya alguien más le implementó, que ya alguien más se encargó de que todo esto funcione, de probar su desarrollo, y uno va, lo agarra del anaquel y te lo llevas abajo del brazo, pagás y lo usás. Bueno, veamos qué alternativas hay a disposición hoy. Tenemos los siguientes. Obviamente vamos a arrancar con Internet, porque ese ya sabíamos que estaba. Si le tenemos que poner un nombre a ese modelo de servicio, le vamos a decir, bueno, best effort, hago lo mejor que puedo. Pero miren cómo califica en base a las 5 preguntas, ¿no? ¿Garantiza el ancho de banda? No, sabemos que no hay ancho de banda mínimo. ¿Asegura el envío? No, tampoco, porque si el buffer de un router se satura, ese paquete se va a perder. ¿Garantiza el orden de los paquetes? No, tampoco, porque puede cambiar la decisión de forwarding a la mitad de una conexión, entonces un paquete que salió después, por haber encontrado un camino más veloz, puede llegar antes que un paquete que había salido antes. Y en esa línea, bueno, ¿garantiza la latencia? ¿Una latencia máxima? No, tampoco. La verdad que no tenemos ni ancho de banda mínimo ni latencia máxima. Y tras que éramos pocos, el núcleo informa digamos, al cliente y al servidor, a las computadoras en la frontera, le informa de las congestiones. Para nada. Nos vimos en figurillas del lado de, bueno, en las computadoras en la frontera, infiriendo si había o no había congestiones. Ese vendría a ser nuestra vara. Y como alternativa, ahí tienen, la verdad que no era tan grande la comparativa, tenemos 2 arquitecturas de red. Tenemos la de Internet y tenemos, estará pensando, che, pero ¿y por qué no está allí el modelo ISO-OSI? Bueno, porque es un modelo, ¿sí? Es un plasmado teórico. No es algo que uno puede ir a un negocio y decir, deme este ISO-OSI que lo voy a implementar en casa. Sí hay, o hubo en su momento, otras tecnologías que eran compatibles con ese modelo. Pero bueno, el propio Internet se acomodó más o menos al modelo ISO-OSI sin las 2 capitas que ustedes saben que no están presentes en TCP/IP. La verdad que la única arquitectura de red que le pelea o le trató de pelear Internet es ATM. Si recuerdan, ATM era la arquitectura de red impulsada por las telefónicas. Y es muy interesante cómo la misma arquitectura de red brinda 4 modelos de servicios. Es sorprendente. ¿Y por qué genera 4 modelos de servicio? Bueno, lo que hace es a las 5 preguntas, en algunas contesta que sí, en otras contesta que no, y las combinaciones de las respuestas dan lugar a estos 4 modelos de servicio. Ahí están ordenados, por así decir, del más, o el que a más preguntas contesta que sí, hasta al que más se parece a Internet, ¿no? Empezamos con CBR. CBR significa bitrate. BR siempre significa bitrate. Y por ahí lo único que tenemos que acordarnos qué significa la primera letra. La primera letra en el primer modelo de servicio de ATM es bitrate constante. Entonces, ¿garantiza ancho de banda? Sí. Es siempre el mismo. Si uno contrata 1 megabit por segundo, en cualquier momento del día, no importa si es prime time o no, siempre tenés 1 megabit por segundo. ¿Asegura el envío? Increíblemente, la respuesta es sí. ¡Epa! ¿Y esto? ¿Cómo hace ATM para asegurar el envío? Bueno, lo que hablábamos hace un ratito. ATM en el modelo CBR requiere la conexión entre computadoras a nivel de la capa de red, y en esa fase de conexión, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, en esa fase de conexión es, por así decir, podríamos pensar que la computadora origen tiene que marcar el teléfono o la dirección ATM de la computadora destino. Y hay un proceso, no es que la computadora te tiene que atender, a priori te va a atender, si está prendida te va a atender, pero en ese proceso de marcado se va reservando los recursos para poder asegurar ese ancho de banda garantizado desde ese origen a ese destino. O sea, va a reservar no solo ancho de banda en los enlaces, sino también almacenamiento intermedio en los routers.
al tener ese espacio ya reservado para esa conexión, ¿qué va a pasar? Nunca está lleno el buffer, porque vos hiciste la reserva por la plataforma de internet, ¿no? Por el Bed and Breakfast, el Airbnb, y avisaste de que ibas a ir. Entonces cuando llegás ya está la habitación vacía con la cama hecha, está todo en orden. No es que llegás y está todo ocupado. O sea, no es que llegás y te descartan, por así decir. Por eso pueden asegurar que va a llegar a destino, porque nunca va a encontrarse con un router con el buffer ocupado. Por la misma razón, bueno, garantiza el orden. Y sí, porque a diferencia de Internet, todos los paquetes van a ir por el mismo camino. El camino, ¿cuándo se decide? Cuando estableciste la conexión entre las computadoras. Una vez que ese circuito quedó armado, todos los bits van a ir en fila india por ese camino. Y bueno, por la misma razón de que el camino está fijado, también va a garantizar la latencia. La latencia va a tomar lo que tenga que tomar. O sea, se conoce cuánto es la latencia. La verdad que como modelo de servicio es buenísimo. Y por ende es el más caro. Contratar un CBR elevado a una red que brinda este tipo de conectividad va a ser muy costoso, justamente porque le estás de repente ocupando recursos en infinidad de routers, por así decir. Bueno, y con respecto a la última columna, informa congestiones, y la verdad que no puede haber congestiones. Con este modelo de servicio no hay congestión posible. El segundo modelo de servicio, el BBR, es muy parecido al CBR, con una sola diferencia. Mientras que CBR, si se fijan en las respuestas, ratón ven a mí, fíjense, las respuestas es sí, no puede haber, no puede haber. ¿Dónde está la diferencia entre estos dos modelos de servicio? Bueno, la manera en que alcanzás ese ancho de banda contratado. Con CBR es 1 megabit siempre. Con BBR es 1 megabit en promedio. Puede pasar lo siguiente. Por ahí, si es 1 megabit por segundo, con BBR podés tener, vamos a hacer un caso fácil de hacer la cuenta, 0 megabit en el primer segundo y síganme, 2 megabit en el segundo. Haces el promedio y ¿cuánto te da? Te da 1 megabit por segundo, pero está distribuido de manera aleatoria. Por eso lo de bitrate variable. Más allá de que es muy parecido a CBR. Vos lo que contratás lo vas a tener asegurado. No va a haber pérdidas. No se te van a mezclar el orden de los paquetes. Obviamente no hay congestiones. Y también puedes asegurar una latencia máxima. Bueno, el que por ahí estamos un poquito más familiarizados, porque brevemente lo comentamos en la capa anterior, es el que sigue, es el bitrate, el ABR, ¿no? El bitrate available, el bitrate disponible. Ese modelo de servicio, lo que uno logra es tener una tasa mínima garantizada. Recuerden, nada de esto está a disposición en Internet. En Internet no teníamos ni ancho de banda mínimo, ni latencia máxima, ni obviamente había pérdidas y el orden tampoco se aseguraba y no te informaba las congestiones, nada. Con ABR se daba ese mecanismo en donde el núcleo te informa de las congestiones y te hace, vos tenés esa tasa mínima garantizada y después podés, si el núcleo tiene a disposición ancho de banda ocioso, te avisa y vos pisas un poquitito el acelerador. Después, si se congestiona el router o aparecen otras conexiones que antes no estaban, los routers te mandan, ¿se acuerdan? Con las celdas RM, te dicen, bueno, levanta el pie del acelerador, volvé a la tasa esa mínima que habíamos pactado. ¿Por qué está esta alternativa habiendo las dos anteriores? Bueno, por una cuestión de precios, ¿no? O es más, perdón, no hice la pregunta, ¿por qué está BBR habiendo CBR? Por una cuestión de que BBR es más económica. BBR, manteniendo en promedio lo que vos contrataste, puede en ocasiones dejar pasar otro tráfico. CBR no deja pasar a nadie. Ese mega que vos contratás, volvemos al ejemplo de 1 mega por segundo, 1 megabit por segundo, ese megabit es como que desapareció del router, porque te lo llevaste vos a tu casa. BBR da un poquito de flexibilidad, entonces por ahí en un segundo te presto mi ancho de banda a otra conexión, pero ojo que en el segundo siguiente me tenés que devolver el que tenía mío y darme también, compensarme lo que no usé el segundo anterior. Con ABR es un poco más flexible, vos podés
podés contratar un valor garantizado menor a sabiendas de que generalmente, producto del tráfico tipo ráfaga, bueno, por la forma bueno, lo que hablamos del prime time, que no es lo mismo a las 4 de la mañana que a las 8 de la noche, el uso del núcleo. Entonces uno por ahí podría pactar el mínimo necesario para que las aplicaciones te sigan funcionando y después aprovechás no estar pagando de más, no estar contratando ancho de banda de más, sino que cuando está ocioso el núcleo te lo va a permitir utilizar. No puede evitar, si bien acá la idea es abaratar los costos, no puede evitar garantizar el orden. Fíjense que aquí tenemos que no por todos lados. No asegura el envío y no garantiza la latencia. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber pérdidas. Cuando uno está enviando información por encima del mínimo garantizado, esos paquetes se pueden perder. El mínimo garantizado de ahí para abajo, de eso no se pierde, pues ya está en el proceso de establecimiento de la conexión, se reservaron los recursos. Pero lo que uno mande de más por encima de ese mínimo garantizado, eso sí puede ser elegido para ser descartado, ¿no? Cuando lo que un router nunca descarta es el tráfico del CBR, obviamente. ¿Y por qué decíamos que garantiza el orden? Bueno, de nuevo, no lo vamos a ver a continuación, por la idea de que ATM hace uso de conexiones a nivel de la capa de red. Entonces, una vez que está elegido el camino, los bits de nuevo van en fila india por ese camino, no pueden llegar fuera de orden porque no se pueden saltar la fila. Y en este caso sí necesitamos, como puede haber congestiones, decíamos, te pueden eliminar paquetes producto de la congestión, obviamente el núcleo, obviamente no, en este modelo de servicio el núcleo construye esa información y te avisa para que levantes el pie del acelerador y no sigas perdiendo paquetes. Y llegamos a lo que sería el modelo de servicio más elemental de ATM, que es el VR, que era, nunca me acuerdo que era la U, Unassigned, Unbounded, no me acuerdo, Unspecified creo que era, es bitrate no especificado. Es el que más se parece a Internet. Fíjense que a todo responde lo mismo. ¿Garantiza ancho de banda? No. ¿Asegura envío? No. ¿Asegura la latencia? No. ¿Informa de las congestiones? Tampoco. Y dice, bueno, ¿y dónde está la gracia? Bueno, VR es, dentro de lo que brinda ATM, lo más parecido a lo que hace Internet. Lo único que contesta diferente, si se fijan, es lo de garantizar el orden. Claro, ATM, producto de que tiene el concepto de conexión entre dispositivos a nivel de la capa de red, una vez establecida la conexión, todos los bits de esa conexión, no importa si es CBR, BBR, ABR o VR, todos esos bits van a estar recorriendo el mismo camino. Por eso es la diferencia, ¿no? En Internet esto de conexión a nivel de computadoras no existe. El único concepto de conexión que tenemos es solo a nivel de TCP o a nivel de aplicaciones, no a nivel de capa de red. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. ¿Qué sería este modelo de servicio? Bueno, la idea era, ¿por qué no?, transportar información de Internet a través de un enlace ATM. De hecho, es posiblemente el tipo de modelo de servicio más utilizado. No tengo la información, pero bueno, es lo que veo al menos en el proveedor de Internet que tengo aquí en casa, que mi routercito hogareño se conecta a la red, digamos, la red local de mi proveedor de Internet es una red ATM. Te das cuenta porque, bueno, si te metes, a veces no te dejan, hay que buscar en Taringa la contraseña, el usuario, qué sé yo, del administrador, pero te metes en el routercito y ves que está configurado en la WAN, o sea, del router hacia afuera, está configurado los números de circuito virtual y qué sé yo, que son propios de ATM. Entonces reconoces que hay un ATM ahí dando vueltas. Pero no, yo no me considero que uso ATM. ATM se usa como tecnología de la capa de enlace. Pobre ATM que había sido creada con aspiraciones de realeza y después terminó, bueno, no sé, arando los campos, ¿no? O sea, haciendo un trabajo intensivo y no dedicándose a hacer la tecnología de la capa de red, no sé, de la red de redes de Internet o qué sé yo. No hay problema, como lo que hace siempre Internet, ¿esto sirve? Sí. Venga chiquito para casa, lo incorpora se lo canibaliza y ATM de ser un igual de Internet pasó a ser un apéndice de Internet. Pero bueno, bienvenido sea todo lo que mejore la calidad de servicio de Internet o la experiencia de los usuarios, bienvenido sea.
Retomemos esta cuestión de las conexiones a nivel de capa de red, que es algo quizás raro o llamativo o novedoso. Ok, sin dudas, en las redes que hacen conmutación de datagramas, los núcleos que hacen conmutación de datagramas, no aparece, no está pensado, no hay un concepto de conexión. Sin embargo, las que son basadas en circuitos virtuales, como por ejemplo ATM, sí ofrecen una conexión, o a nivel de capa de red, son orientadas a la conexión. Aparece esta idea de que dos nodos o dos dispositivos de la capa de red se tienen que poner de acuerdo primero antes de empezar a intercambiar información. Es parecido, si se quiere, a la discusión TCP versus UDP. Si se acuerdan, UDP obviamente no es orientado a la conexión, TCP sí lo es. Bueno, UDP no tenía transporte confiable de información, entonces no había ninguna variable que inicializar, no se preocupaba de nada. Acá daría la sensación que se vuelve a recrear la misma discusión, pero de nuevo, como estamos en distintas capas, hay que tener en cuenta que no es lo mismo. Acá no estamos conectando procesos, ahora estamos conectando computadoras. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero bueno, hace una diferencia grande, no es la misma discusión TCP-UDP, es completamente distinta. Acá estamos conectando computadoras. Y otra más. Yo como programador de aplicaciones puedo elegir si hago uso de un socket TCP o hago uso de un socket DGRAM, un socket UDP. Ahí vos elegís en función de qué querías implementar, o si necesitabas o no necesitabas el control de congestión, transporte confiable de información. A nivel de capa de conexión, esto no es selectivo. El núcleo de la red o brinda el que es orientado a la conexión o brinda el que no es orientado a la conexión. Siempre hablando de capa de red. Entonces hay una diferencia de repente más fuerte que la de que simplemente acá en lugar de conectar procesos conectamos computadoras. Ok, y la implementación de estas ideas de si la capa de red va a brindar o no conexión, naturalmente está en el núcleo. Si bien, obvio, las computadoras de la frontera también tienen capa de red desde ya, pero el trabajo fuerte de la capa de red se lleva adelante en el núcleo de la red. Veamos puntualmente una implementación de esa modalidad orientada a las conexiones, que es lo que hace ATM. ATM, sus 4 modelos de servicio son basados en circuitos virtuales. ¿Y qué es este asunto de los circuitos virtuales? Bueno, la idea es que la capa de red va a brindar una conexión análoga, se puede decir, a la que hubiéramos obtenido usando un circuito telefónico. Es decir, síganme, la idea es que los circuitos virtuales simulan sobre una red de conmutación de datagramas el resultado que hubiéramos tenido sobre una red de conmutación de circuitos. Por eso el nombre es exquisito, circuitos virtuales. Se simula el circuito. Muy interesante. Claro, tenemos la idea sería tener las ventajas, pero si se puede, sin las desventajas. Lo que pasa es que si todo el mundo usara el modelo de servicio CBR, el de bitrate constante, caemos la idea se degenera y terminamos en lo mismo que sería la conmutación de circuitos, porque cada conexión hace un uso exclusivo de los recursos. Bueno, todo lo que hemos conversado en su momento en el primer módulo. Seguimos con la analogía entre circuito virtual y conmutación de circuitos. Los circuitos virtuales necesitan inicializar la, comillas, comillas, llamadas antes de que salga el primer bit de origen a destino. Muy bien. Cada paquetito, en lugar, como es en el caso de TCP/IP, en lugar de decir, por ejemplo, el IP de origen y el IP destino, acá se cambia. Si pensamos en ATM, la celda ATM va a estar simplemente indicando a qué circuito virtual pertenece. Uno dirá, bueno, pero pará, si viene una celda y dice, yo soy circuito virtual 32, un número, ¿y cómo sabe qué tiene que hacer con esa celda del circuito virtual 32? Bueno, la idea es que se conecta con lo que decíamos recién. Durante la inicialización de la llamada, los routers, o switch, como se dice en la jerga de ATM, van a almacenar la información de qué tienen que hacer con las celdas de cada uno de los circuitos. Y como ese dato ya está, va a saber, una vez que le llega con un cierto número de circuito virtual, va a tener el dato de
cómo resolver el forwarding. Es decir, por cuál de las salidas de ese router tiene que salir ese paquetito o esa celda con ese número de circuito virtual. Claro, los routers lo único que tienen que hacer, en lugar de acordarse de tener una tabla de forwarding, lo único que necesitan tener es una tabla de circuitos virtuales. ¿Sí? Parece un cambio no tan grande, no es un cambio tan grande. Hablemos dos palabras de cómo se lo lleva adelante a nivel de la implementación. Bueno, ¿qué es un circuito virtual a nivel de implementación? Un circuito virtual sería un camino desde un cierto origen a un cierto destino, pero si lo pensamos un poco más, ese camino desde el origen al destino, ¿qué es? Vamos de nuevo a la car analogy. La ruta que uno sigue para ir del departamento al aeropuerto, ¿qué era? Bueno, es un conjunto de rutas o de calles y después en algún punto tomar alguna decisión en las rotondas. Bueno, y si esto lo llevamos a una red de computadoras, en este caso, cuyo núcleo implemente circuitos virtuales, ¿qué sería ese camino? Sería simplemente un conjunto de números de circuito virtual. ¿Por qué no uno solo? Bueno, ahora vamos a ver por qué no uno solo. Ahora cuando hagamos con un gráfico como siempre, que implica 1000 palabras, vamos a tratar de entender por qué con un solo número no alcanza. La idea sería que a medida que vas atravesando cada router, el número de circuito virtual puede cambiar. Entonces lo único que necesitas es tener el conjunto de números de circuito virtual asociados a ese camino. Va a haber un número para cada enlace y si se quiere, un enlace está definido por un router, el enlace, un router de origen, un enlace y el router destino en cada uno de esos enlaces. Obviamente vamos a necesitar en los routers contar con una entrada en la tabla de forwarding. ¿Qué va a tener que decir esa entrada? Bueno, antes teníamos en las tablas de forwarding convencionales tenemos la dirección destino y vemos, vos querés ir para ese lado, tenés que salir por la salida 3. Ahora va a ser distinta, va a decir, vos pertenecés al circuito virtual 28, bueno, salí por la salida 3. ¿Y de dónde sacamos que era la salida 3? Bueno, eso se resolvió en el momento que, por así decir, discábamos, que establecíamos la conexión. Ok, con esta información estaríamos. Los paquetes que pertenecen a un cierto circuito virtual en un cierto enlace se identifican a través del número asociado. Y después cuando pasa por el router, bueno, si un camino es un conjunto de números de circuito virtual, significa que puede pasar que al atravesar un router cambie el número de circuito virtual. Bueno, en ese caso, no me acuerdo si lo tenía aquí indicado, claro, si el número de circuito virtual cambia al pasar por un router, bueno, ningún problema, simplemente vamos a tener en la tabla de forwarding que indicar cuál era el número de circuito de origen y digamos del enlace de entrada y cuál tiene que ser en el enlace de salida. Veámoslo gráficamente. Acá abajo a la derecha tenemos un mini núcleo de lo que sería una red que es conmutación de datagramas pero implementa circuitos virtuales. Y tenemos dos computadoras, una de origen, una de destino. Y acá tenemos 4 switches, 4 routers. Y nos concentramos por ahí en este primero de aquí. Y vemos que tiene 3 salidas. Y después también vemos que en los enlaces, la conexión entre estas dos computadoras tienen 3 números de circuito virtual. ¿Sí? Lo que decíamos recién, ¿qué es una conexión entre las computadoras? Bueno, el camino es esa línea que está allí en azul. Y está compuesto de un conjunto de números de circuito virtual, correcto. Y dijimos también una entrada en la tabla de forwarding. La tabla de forwarding la tengo aquí. Y la tabla de forwarding es un poquito diferente a la tabla de forwarding convencional que teníamos en Internet, en TCP/IP. La única particularidad que tiene es cuando entra por un cierto enlace. Fíjense, aquí tenemos 4 columnas. Cuando entra por una cierta boca, a la boca para facilidad le puse numeritos. Después puede tener otro nombre la interfaz, como ustedes saben, no sé, el ETH0 o lo que fuera. Acá cuando estamos haciendo nuestras primeras armas en la capa red le ponemos numeritos. Si entró por el 1, por ejemplo, con número de circuito virtual 12, fíjense que entró por el 1 siendo 12, la tabla de forwarding dice, salí por el 3 y el 12 cambialo por un 22. ¿Sí? Acá está, fíjense, entró por el 1, circuito virtual 12, la tabla de forwarding me dice, salí por el 3 y llamate 22.
En este router de aquí, que no lo tengo graficado, va a decir seguramente si entra por esta boca de acá con el número 22, salí por esta boca de acá con el número 32. Tan simple como eso. Y fíjense una cosa, por el mismo enlace 1, tal vez había otra conexión en el momento realizada, y dice, si entras por el 1 con el 97, miren, salí por el 3 con el 87. Es otra conexión absolutamente independiente a la de arriba. Y esto está muy bien, porque a nivel de capa de transporte estamos conectando procesos. Entonces puede pasar de que necesites múltiples conexiones, o bueno, posiblemente se hace una conexión con otra computadora diferente. Bueno, si asumimos que también en capa de transporte sigue habiendo multiplexado y demultiplexado. Esta que justo entró por el 1 y salió por el 3, posiblemente iba no a la misma computadora de allí, sino quizás aquí que salió con el 87, de nuevo, no lo tengo graficado, salió con el 87 por acá, por ahí en este router, en lugar de venir por acá, iba para acá. Y se terminaba conectando con otra computadora por acá abajo. No sé, es un ejemplo construido en el momento para ilustrar estas cuestiones. Pero sobre lo que me quería concentrar es esto. Ahí tenemos la entrada que usamos para resolver el forwarding. Y la pregunta es, ¿por qué razón le complicamos la vida a la gente que está tratando de entender esto? O sea, a ustedes. ¿Por qué razón los circuitos virtuales le complican la vida a los alumnos de redes? O, en otras palabras, ¿por qué se optó por no utilizar el mismo número de circuito virtual punta a punta? Si lo pensamos un segundo, creo que van a encontrar por cuenta propia la respuesta. Por un momento, hagamos una especie de razonamiento por el absurdo. Pensemos qué habría que hacer si, para que nos sea más fácil de entenderlo, usamos el mismo número de circuito virtual punta a punta, es decir, acá abajo que sea 12, 12, 12. Ok. ¿Qué habría que hacer en el establecimiento de la conexión? Lo que se llama en la jerga el protocolo de señalización. O lo que nosotros decimos cuando usamos un teléfono a la antigua, discar. Si llegaron a usar alguna vez esos que había que como que... Una cosa de locos, era como dar vuelta unos numeritos, una cosa. Si no, nunca usaron esos teléfonos, bueno, los envidio y métanse en YouTube a ver cómo se discaba en un teléfono a la antigua. En el proceso del discado, en ese momento habría que asegurarnos que para todos los routers del camino, ese número de circuito virtual esté libre. Ahora, piensen ustedes que estamos tratando de pensar en tener circuitos virtuales en una red de complejidad comparable a Internet. Hoy en día, ¿cómo haces para... Te querés conectar con la computadora a la que fuera, no sé, la de Google? ¿Y cómo haces para asegurarte que de tu casa hasta Google ningún router esté ocupando ese número de circuito virtual? Es pesadísimo. Porque le tenés que ir preguntando a cada router qué número de circuito virtual tiene libre. Después tenés que encontrar uno que esté libre en todos. Después tenés que preguntarle si todavía lo tiene libre. Porque por ahí en el interín, entre que preguntaste, te llegó la respuesta y lo procesaste, se ocupó. Hay condiciones, me siguen, hay condiciones de carrera. Es una locura. La verdad que, si uno lo piensa desde el punto de vista de la implementación, es mucho más fácil y más expeditivo. Recuerden que ATM había sido diseñada teniendo en cuenta la latencia, o sea, pensando en que iban a ser usados en comunicación entre humanos, no entre computadoras. Entonces era muy importante mantener al mínimo la latencia, porque bueno, los humanos, si el interlocutor de turno tiene mucha latencia, nos ponemos nerviosos. No me acuerdo si les había comentado hace unos años atrás, había un programa de televisión, ni me acuerdo cuál era, que había un muchacho de rulos, un chico colorado de rulos, le dicen rulos justamente, que lo que hacía era, no lo conocía nadie porque recién arrancaba en ese momento, entrevistaba a famosos y lo único que hacía, el sketch, ¿en qué consistía? En que el tipo hacía una pregunta y le metía estaban los dos en vivo, o sea, estaba una persona y otra persona al lado. En esa época no se usaba tapaboca ni nada. Le hacía la pregunta y le introducía latencia a la conversación. ¿Me siguen? La idea es algo tan elemental como eso. Le hacía la pregunta y cuando el famoso contestaba, se quedaba como tilado, podríamos decir. O sea, tardaba en contestarle. Solo eso. Y era increíble. Una vez más me pasa lo de ver la realidad con los lentes de profe de redes. Era increíble cómo estallaban los famosos. No sé si es que son todos mecha corta o qué, pero se ponían muy nerviosos y lo carajeaban y bueno, todo eso resultaba en el sketch. No sé si era... la verdad ni me acuerdo qué programa era. Pero era con algo
será que me río con muy poco, pero era muy gracioso como con algo tan elemental, tan simple, bueno, los muchachos de ATM lo tuvieron en cuenta y priorizaron en todo momento mantener acotada la latencia. Entonces, la mejor manera de mantener acotada la latencia era, ¿por qué no?, usar un número de circuito virtual diferente en cada enlace. No cuesta nada, lo único que necesitas tener es, bueno, acá, esto, una columna más en la tabla de forwarding. No es un costo tan elevado y adelante, no hay ningún problema. Y de hecho, si te sale más caro el router ATM, por tener esa columna adicional, no pasa nada, se lo cobras al cliente, como siempre. Ok, estábamos hablando recién de en qué momento se determina cuál va a ser el número de circuito virtual en cada uno de los enlaces para construir la tabla de forwarding. Bueno, ese es en el momento de el establecimiento de la llamada. El establecimiento de la llamada, hay un protocolo específico que se utiliza para avisarle a los routers del núcleo que reserven recursos para esa conexión entre computadoras. Acá tenemos una especie de stack de protocolos con las 5 capas que todos conocemos, donde en particular la capa de red va a estar implementando la idea de los circuitos virtuales. En las arquitecturas que hacen uso de circuitos virtuales, como por ejemplo ATM o bueno, Frame Relay o X25 también son otras tecnologías que tienen el concepto de conexión a nivel de capa de red, lo que va a haber es un protocolo de señalización que tiene distintas fases. Por ejemplo, en la primera fase uno llama del lado del receptor, a esa llamada hay que recibirla. Acá no es la otra computadora se estaba duchando, entonces no te atendió. No, son computadoras, o sea, típicamente son servidores, entonces del otro lado te atiende casi siempre la llamada, no sería un problema. Una vez que del otro lado te atienden, fíjense que en particular quedó establecida cuál va a ser la ruta que vamos a usar. El protocolo de señalización es el que descubre la ruta que va a ser utilizada. Entonces del otro lado te aceptan la llamada. La aceptación de la llamada recorre el mismo camino en el otro sentido. Los enlaces normalmente son full duplex, como decíamos, o al menos aseguran una conexión bidireccional. Y una vez que llegó la aceptación de la llamada de nuevo hasta el emisor, de ahí en adelante comienza el envío de información. Y ese envío naturalmente es también bidireccional. O sea, una vez que quedó establecida la llamada, se activa el protocolo ATM, ATM es el stack de protocolo, el protocolo específico de la capa de red de ATM. Si con esto quedó más o menos la idea de qué es lo que tenemos que hacer al usar circuitos virtuales, obviamente es una introducción muy brusca desde ya. ¿Por qué? Porque como les dije al comienzo, creo que estaba en la transparencia de los contenidos, nuestro norte es Internet. Entonces la pregunta que se impone es, en el otro modelo de servicios, donde uno no simula circuitos, sino que directamente conmuta datagramas, ¿qué tenemos que hacer? La verdad que nada. No va a haber inicialización de la conexión. O sea, vos querés a nivel de capa de red de una computadora o de un nodo a otro enviar información usando la capa de red y se lo empezás a enviar a la miércoles. No tenés que avisarle nada, no te tiene que aceptar la llamada. Si quieren, podemos pensar que es parecido a UDP, pero recuerden, en realidad UDP es parecido a lo que hace el núcleo, digamos el protocolo IP. Digamos, no es a la inversa, no pongamos el caballo delante del carro. Bueno, en este caso los routers no tienen la menor idea de las conexiones punta a punta. Vos le preguntás a un router, che, ¿cuántas conexiones hay? Y te dice, no tengo la menor idea. Lo que luego le puedes preguntar a un router es, bueno, ¿cuántos paquetes pasaron por unidad de tiempo? Eso sí te lo pueden decir. Podés preguntarle qué porcentaje de ocupación tiene el ancho de banda de cada uno de los enlaces. Eso sí se lo puedes preguntar. Lo que vos no le puedes preguntar es cuántas conexiones activas tenés. Porque, de hecho, justamente a nivel de capa de red, cuando hacemos conmutación de datagramas al estilo de TCP/IP, no existe el concepto de conexión a nivel de capa de red. Entonces, hablar de conexión a nivel de capa de red es un sinsentido. Bueno, en este caso los paquetes no van a tener número de circuito virtual, sino que los paquetes tienen que decir a dónde van. Y el forwarding se resuelve justamente mirando la dirección destino. Si en todo momento importa el destino. Después que circunstancialmente estás en la rotonda de Walmart o en la rotonda de Indiana, no importa. Si uno se pierde y frenás, bueno, está prohibido hacerlo, ¿no? Si uno pudiera frenar en la rotonda y le preguntás a un kiosquero, que tampoco hay kiosqueros en las rotondas, pero bueno, es más, creo que a esta altura del partido
con el advenimiento, ¿no? Con el avance de internet ya no hay kiosquero en ningún lado, pero supongamos que hubiera un kiosquero y le decís, che, quiero ir al Walmart, ¿qué hago? Y el kiosquero te diría, dale por acá. Perdón, no dice, quiero ir al aeropuerto. Uno no tiene que andar sabiendo a dónde está yendo cerca. Vos le das el destino final e igual te van orientando, igual van resolviendo correctamente el forwarding. Si lo vemos, si tratamos de revisitar esta cuestión de donde había un protocolo de señalización cuando tenés circuitos virtuales, aquí no hay nada de eso. Y de hecho, bueno, tenemos de nuevo lo mismo, una especie de núcleo y capa de red de los dos lados. Aquí no hay entonces protocolo de señalización. La novedad, si se quiere, como la decisión es local y es independiente una de la otra, porque de nuevo no hay concepto de conexión a nivel de capa de red, puede pasar lo siguiente, que la decisión de forwarding cambie en el medio de una conexión punta a punta. Y puede pasar que tal vez algunos paquetes, o porque, bueno, puede pasar esto, que la decisión de forwarding se base en información de ocupación de los enlaces. Entonces la propia conexión sature un enlace y fuerce que cambie la decisión de forwarding. Lo que va a pasar es esto. La información va en fila a la salida, pero cuando llega al núcleo, en el núcleo, andás a ver qué camino toma. ¿Sí? Ahí se nos separó en dos, ahí sigue separado en dos. Claro, eventualmente se juntarán en destino. Se pueden juntar en orden o no. Ahí entra a tallar la discusión de si el núcleo, bueno, de hecho no asegura el envío en orden. Entonces salen A, B, C y llegan en cualquiera de las distintas permutaciones posibles. Puede llegar en cualquier orden. Es más, alguno puede no llegar. Ustedes saben, algún router puede tener su buffer saturado y terminar perdiendo ese paquete en cuestión. Por eso la complejidad de los protocolos de la capa de transporte cuando tienen que dotar de confiabilidad a esta capa de red que la verdad, bueno, es muchas cosas, pero confiable no es. Bueno, ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo se implementa la tabla de forwarding en el caso de Internet? Bien, la verdad que, bueno, si lo pensamos, sabemos que las direcciones IP tienen 32 bits. Necesitaríamos tener una tabla que diga para cada dirección IP por qué salida salir. Hasta hace un tiempo atrás eso era prohibitivo. ¿Por qué? Porque 2 a la 32 son 4 GB. Tendríamos que la tabla tendría 16 GB solamente para listar los 4 GB de direcciones, porque cada dirección IP son 4 bytes, 4 por 32, digo bien, y supongamos un quinto byte para el enlace de salida, para hacer números redondos. O sea, necesitaríamos 20 GB. Hasta hace unos años atrás, solo 20 GB para la tabla de forwarding, sin hablar todavía del buffer del router. Esto es solo para la tabla de forwarding. Obviamente es una locura. Hace unos años atrás era directamente imposible tener una computadora que tuviera 20 GB de RAM. Hoy en día se puede, no ese es el problema. Pero la verdad que es una ineficacia tener una tabla con 4.000 millones de entradas. Lo que se suele hacer, además ustedes saben, cuando ya hicieron el lado de subnetting, normalmente las direcciones se agrupan por proximidad, formando subredes. Entonces es mucho más interesante armar una tabla de forwarding usando rangos. Acá tenemos un ejemplo. Está en binario, para que nos quede claro que se trata de direcciones direcciones IP de 32 bits. Entonces podríamos tener, por ejemplo, que si la dirección IP está desde esta dirección de acá arriba hasta esta dirección de acá abajo, va por la 1. Luego fíjense, si está desde esta dirección de aquí hasta esta dirección de acá, va por la 2. Si no metí la pata, creo que no son la misma. Fíjense que hay algunos números que van cambiando, ¿no? O sea, va del 0. Bueno, acá. Ok, justo coincide, ¿no? Que del 10.000 al 10. Bueno, es en binario. Hasta el 10111. Y después el que sigue, que es el 1100, va para la 2. Y este llega hasta acá, hasta el 11.000, si me permiten. Y después del 11.001 hasta el todos unos. Claro, ¿qué pasó? Es una tabla de forwarding donde los rangos son exquisitos, donde termina uno, comienza el próximo. Está bien, y solo estamos cubriendo una partecita. ¿Y cómo atrapo todos los que no caigan dentro de este pequeño rango que tengo aquí explicitado? Bueno, hay una regla de otherwise, que cuando armamos las reglas de forwarding es
en la ruta por defecto. Cuando no hay macheo en alguna de las entradas anteriores, caemos en la ruta por defecto. Esa ruta por defecto me hace acordar al else o al otherwise de los case, que está muy bien porque le da completitud. Cualquier otra que no haya sido especificada va a entrar por acá. Entonces lo mismo pasa aquí con las tablas de forwarding. Lo que es verdad es que rara vez vamos a tener la suerte de tener tanta precisión en la tabla de forwarding. En el mundo real, los rangos no te quedan tan prolijos. Suele pasar que se solapen. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos fíjense estos primeros bits de aquí. Y estos primeros bits de aquí son idénticos, ¿no? Hasta acá van iguales. Ah, ¿y cómo? Si es un rango y hay una sola dirección. Bueno, estos asteriscos vendrían a ser el barra, ¿no? Acá tendríamos, esto sería un barra 8, 9, 10, 11, ahí, perdón, estamos del otro lado. Este sería un barra 24, 23, 22, 21. Este sería un barra 24, este sería un barra 21. Estos asteriscos es la barra, que significa que estos bits de aquí pueden ser cualquier valor. Entonces, si a esta entrada, que es una sola, la transformamos en un rango, sería del 1, 1, bueno, todo hasta acá, y luego todos ceros. Ese es el comienzo del rango, y ese rango termina con estos números, bueno, todos iguales, y acá todos unos. ¿Sí? Eso sería el rango que está representando. Pero noten un detalle. Esta, ya me parece que habíamos dicho, barra 21 era, esta 21 y esta 24 se solapan. Fíjense que acá son todos iguales, y este que arranca con 3 ceros está contenido en el rango. Digamos, la tercera entrada contiene a la segunda entrada. Ese empate es muy interesante cómo se resuelve dentro de los routers. Se resuelve de una manera tal vez confusa la primera vez que uno lo ve, pero la verdad que es muy flexible, muy práctica. Bueno, es práctico para los administradores. El que se vuelve chango va a ser el router. El router lo que va a hacer es optar por la entrada cuyo prefijo sea de mayor longitud. Es decir, si yo voy a una dirección 11001000, bueno, todo igual, y acá viene 00111, si acá hay un 1, noten que con este no coincide, con este sí coincide, vamos a salir por la salida 3. Pero ¿qué pasa ahora si era todo igual y acá un 0? Con la tercera coincide, con la segunda también, pero con la segunda coincide en mayor cantidad. De hecho, acá están coincidiendo, acá son 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y acá están coincidiendo, claro, sí decíamos que era un barra 21. Y acá están coincidiendo 22. Entonces se queda con el que tenga mayor cantidad de bits de precisión. ¿Por qué hablamos de prefijo? Porque bueno, son justamente los bits que están al comienzo de la dirección IP destino, ¿no? Siempre se consulta la tabla forwarding por la dirección destino. Esto, como les decía, es muy cómodo para nosotros porque nos permite compactar. Terrible locura tener una tabla, ¿cuánto dijimos hoy? 20 GB de RAM para solo la tabla forwarding, ni de casualidad. Imagínense que tener esta tabla de forwarding es un pequeño archivo TXT de un puñado de bytes, ¿sí? Esto es mucho más fácil de representar. Claro, flexible para nosotros los administradores, fácil de representar, no tener que tener tanta memoria RAM, pero después, cuando uno tiene que resolver el forwarding, bueno, no te alcanza con encontrar el primero con el que haces match. Tenés que seguir revisando y hasta encontrar, bueno, y se usarán obviamente estructuras de datos especiales a tal efecto, porque tenés que encontrar no la primera que haga match, tenés que encontrar la que haga match con mayor cantidad de bits, mayor cantidad de dígitos. Con esa salvedad, haciendo esa salvedad, por suerte es un problema que no vamos a tener que resolver nosotros, porque a final de cuentas el router, que es el que resuelve esta regla para el forwarding, es hardware que vas y lo compras. O sea, te metes en Mercado Libre y decís, bueno, quiero comprar un router, chau, ya lo compraste. Es un problema que han tenido que resolver los amigos electrónicos, porque obviamente todo esto está implementado bueno, la verdad me entra la duda, tal vez está implementado también a nivel de software y ahí no zafamos, vamos a tener que ser nosotros los que implementen el algoritmo que busca el macheo con el prefijo de mayor longitud. Obviamente los routers más caros, más performantes, muy probablemente lo tengan implementado en hardware esta misma operatoria, pero bueno, la mayoría de ellos posiblemente lo terminen resolviendo a nivel de software. Si tratamos de resumir esto que veníamos hablando, hagamos una comparativa
entre computación de datagramas o lo que sería el núcleo de Internet y el núcleo de ATM, el núcleo cuando utilizamos circuitos virtuales. En Internet, bueno, se intercambian datos entre computadoras, entonces al no haber personas, los requerimientos de temporizado no son tan estrictos, por eso lo de el preservar el temporizado interpaquete, esas cosas a nadie se le ocurrió en Internet, e Internet funciona igual, de hecho hasta hacemos llamadas telefónicas a través de Internet sin ningún inconveniente. Los sistemas en la frontera son inteligentes, de hecho son computadoras y a veces son más que computadoras, son servidores, entonces tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, tienen la capacidad de implementar a nivel de capa de transporte protocolos que compensen de repente lo que la capa de red no está brindando. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque la complejidad está en la frontera y es una idea, lo dijimos varias veces, extraordinaria que ha posibilitado que el núcleo de Internet, tal vez pensado para, digo cualquier cosa, 100 computadoras, el mismo núcleo se banque 500. ¿Por qué? Porque se agregan, cuando uno piensa en una dada infraestructura de red que la usen más usuarios, lo que estás haciendo esencialmente es sumar computadoras en la frontera. Entonces estás sumando computadoras donde justamente se resuelven los problemas. Estás aportando poder de cómputo en aquel lugar donde la computación se lleva adelante. Por eso el mismo núcleo, tal vez más precario, tal vez más vetusto, se la banca. Una excelente idea que colaboró en una parte no menor en el éxito de Internet. Y obviamente hay una heterogeneidad de la gran flauta, ¿no? Tenemos desde enlaces que pasan por abajo de los océanos, hasta por ahí enlaces que van hasta la estratosfera, ¿no? A los satélites geoestacionarios, y en el medio tenemos por ahí conexiones de fibra óptica, o por qué no, conexiones de par trenzado, de cables de cobre, o conexiones inalámbricas, o conexiones entre antenas también inalámbricas, ¿no? Pero de mayor distancia que un Wi-Fi. Entonces, brindar un servicio homogéneo es, la verdad, bastante complicado. Tengan esto en mente cuando lo comparemos con las características de ATM. En ATM es un sistema que evolucionó a partir del sistema telefónico, con todo el know-how, con todo el conocimiento de los ingenieros que hacían funcionar el sistema telefónico, se les ocurrió postular hacer lo mismo, pero a nivel de una red que conmutaba datagramas, o sea, simulando lo que teníamos al conmutar circuitos, se lo simulaba ahí en esa red que conmutaba datagramas. Desde el vamos, ellos querían hacer, había una serie famosa que tenían el zapatófono, entonces querían, o los videófonos, los Jetson, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre del dibujito, que eran los sónicos, creo que se decía en castellano, que hablaban, no sé, el marido le llamaba a la esposa y hablaban como por una videollamada. Con los ingenieros, con eso en mente, cuando plantean ATM, querían lograr eso, querían hablar por teléfono con el zapato, no me pregunten por qué. Hoy en día lo logramos, ¿no? Y hablamos no con el zapato, sino con ese cosito que llevas en el bolsillo. Y querían hacer la videollamada, que también la hacemos con ese cosito que va en el bolsillo, porque tranquilamente haces un FaceTime o lo que sea, una llamada con video por WhatsApp. Pero con eso en mente, querían hacer esta red para que conectar a humanos, para hacer esas videollamadas entre humanos. Entonces necesitaban que el núcleo respetara o asegurara estrictos niveles de retardo y también de confiabilidad, porque bueno, vos podés tener que los paquetes llegan con una latencia máxima, pero si se pierden y los tengo que volver a enviar, estás violando esa latencia máxima, ¿no? O sea, va de la mano el estricto nivel de confiabilidad con el estricto nivel de retardo tolerado. En ese contexto, para tener estrictos niveles de retardo y de confiabilidad, necesitas que la red, que el núcleo, te asegure una cierta calidad de servicio. Bueno, justamente lo que tenían en mente era tener en la frontera dispositivos bobos. Podría ser un teléfono, un fax o eventualmente el videófono que tenían en mente de los sónicos. Si lo van viendo, es completamente diferente a lo que había a disposición, que eventualmente terminó transformándose en Internet. No me acuerdo si teníamos algún punto más claro. En este caso, la complejidad al no estar en la frontera estaba en el núcleo. Y esto le jugó muy en contra a ATM. ATM nunca se popularizó porque para sumar usuarios había que hacer una gran inversión en infraestructura en el núcleo de la red. Piensen que en Internet era la inversa. Vos sumabas los usuarios, le cobrabas por conectarse a esa red y no necesitabas prácticamente invertir
el núcleo que tenías antes te seguía sirviendo. Ya cuando lo llevabas a casos extremos, que con un núcleo pensado para 100 atendías a 10.000, ahí por ahí se te quejaban un poco. Creo que les conté el ejemplo de algún proveedor de conectividad de internet en Bahía Blanca que trató de hacer eso. Contrató 4 megas y tenía más de 1000 clientes y bueno, era complicado. Los clientes eventualmente se daban cuenta. Pero aquí no tenías esa chance. Vos, para poder tener más clientes, tenías que hacer esa fuerte inversión en el núcleo. Claro, como modelo de negocio, no de servicio, no era el ideal, por así decir. Ok, con esto cerramos entonces la presentación de los diversos modelos de servicio. Obviamente, de ahora en adelante nos vamos a concentrar sobre todo en el que se usa en Internet, que es el que nos brinda el stack de protocolos TCP/IP. Como siguiente punto, vamos a conversar un poquitito de cómo se organiza internamente los routers. Algo de esto hemos hablado en el módulo 1, si no me equivoco. Ahí hemos estudiado el origen de los retardos y vimos que, bueno, el atravesar el router generaba un montón de retardos. Estaba el de transmisión, el de propagación, el de procesamiento, el de encolado. Bueno, ahora tal vez haciendo zoom dentro de lo que hay, viendo qué es lo que hay adentro de un router, podamos entender un poquito mejor aquellos que son propios del router en sí, como por ejemplo el de procesamiento o el de encolado. Bueno, identificamos dentro de un router dos grandes tareas. El router es el dispositivo paradigmático de la capa de red. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el router? Bueno, ejecutar el protocolo de ruteo, que si se acuerdan, les adelantaba, el protocolo de ruteo es el que resuelve el ruteo justamente, y lo que genera el dato de valor que genera la ejecución del protocolo de ruteo es la tabla de forwarding. Entonces, ejecutas el protocolo de ruteo, el router ejecuta el protocolo de ruteo para que ese protocolo de ruteo le construya la tabla de forwarding propia de ese router. Y justamente la segunda gran tarea es llevar adelante el forwarding. Acá, en esta parte de acá abajo, ¿qué estamos viendo? Bueno, tenemos un procesador de ruteo que es el que ejecuta el protocolo de ruteo y genera una estructura llamada, tabla de forwarding, que va a ser usada por el núcleo de conmutación. ¿Qué es el núcleo de conmutación? Es lo que comunica los puertos de entrada con los puertos de salida. Ojo que a veces, si los enlaces son bidireccionales, el mismo puerto de entrada y el de salida es el mismo cable. Pero conceptualmente uno puede pensar que tenés, por ejemplo, n puertos de entrada, n puertos de salida, y en el medio lo que comunica los puertos de entrada con los puertos de salida es este núcleo de conmutación. ¿Y de qué manera los va a conectar? Claro, cuando llegue un paquete, ahora no, después vamos a hacer un poquito de zoom acá adentro también para ver qué son estas cajitas. Cuando llegue un paquete y diga, quiero ir a, como decíamos hoy, al aeropuerto, el núcleo de conmutación va a decir, fenómeno, salí por acá. Lo va a estar mandando por el puerto de salida correspondiente. ¿Cómo hace el router para saber por qué puerto de salida enviarlo? Lo decíamos recién. Consulta la tabla de forwarding. ¿Y de dónde saca la tabla de forwarding? Bueno, también lo decíamos recién. La construye la ejecución, es el output de la ejecución del protocolo de ruteo. Ok, empecemos a ver cada uno de estos componentes con un poquito más de detalle. Vayamos, digamos, de izquierda a derecha. Si nos metemos dentro de un puerto de entrada a ver qué hay, lo que vemos son tres componentes, tres cajitas, y piensen que el router, casualmente, ¿cuántas capas implementa? Implementa 3 capas. Así que vamos a tener asociado lo que se conoce como terminador de línea, que viene a ser un componente absolutamente físico y va a depender del tipo de enlace que ese router acepta en ese puerto de entrada. Por ejemplo, si acepta fibra óptica, ese terminador de línea va a tener los sensores para leer los pulsos de luz de la fibra óptica. Pero si ese puerto de entrada es una antena Wi-Fi, bueno, ese terminador de línea va a tener la electrónica necesaria para decodificar las ondas electromagnéticas que componen el paquete transmitido a través de un enlace Wi-Fi. Y si fuera par trenzado de cobre, bueno, tendrá la electrónica, no tengo la menor idea, lo que haga falta para entender esos pulsos de corriente que vienen por el cable de cobre. Una vez que uno extrae el paquete de esa capa física,
que es justamente terminador de línea, se pasa a la capa siguiente, que es la capa de enlace, donde, bueno, normalmente capa física y capa de enlace están íntimamente ligadas. Tanto es así, decíamos, que en el modelo TCP/IP se olvidaron de la existencia de ellas, o cuando las escribían capa física y de enlace todo junto. Está bien, porque ¿qué estamos diciendo? El protocolo Wi-Fi no sirve para un enlace que no sea inalámbrico, Wi-Fi. El protocolo para, no sé, para par trenzado no va a servir para fibra óptica, o al menos no sirve exactamente igual, no va a haber que ajustarlo. Entonces ahí tenemos la capa física, la capa de enlace, y finalmente sí llegamos a lo que sería la capa de red, que es, bueno, donde aparece en la resolución del forwarding. Y en particular aparece la posibilidad, la chance de que haya un buffer. En el puerto de entrada puede haber un buffer. ¿Por qué necesito un buffer allí? Bueno, porque tal vez el próximo elemento, que es el núcleo de conmutación, esté ocupado y esté por ahí resolviendo el forwarding de otro dato en otro puerto de entrada. Así que puede ser que tengamos que esperar en el puerto de entrada. Así que el puerto de entrada tiene una cierta cantidad de almacenamiento intermedio asignado, y es aquí donde podemos tener problemas, porque si llega un paquete y no hay espacio para encolarlo, se va a descartar. Esto es algo que sabemos que puede pasar, y por suerte, bueno, la capa de transporte nos cubrirá, se disparará la alarma para retransmitir el paquete y qué sé yo, ¿no? El temporizador, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos entonces un componente que nos puede aportar retardo de encolado, el puerto de entrada. ¿Qué es lo que ocupa el buffer en el puerto de entrada? La llegada de nuevos paquetes. ¿Y qué es lo que vacía el buffer en el puerto de entrada? Si lo pensamos, acá está la pista, ¿no? Lo ocupa que nos llegue información al puerto de entrada, y fíjense, lo desocupa que se nos vaya información del puerto de entrada. Si recuerdan dónde estamos parados, el puerto de entrada se conecta con el núcleo de conmutación. Entonces, que avance la conmutación, el forwarding, es lo que me va a desagotar el buffer en el puerto de entrada. Ok. Puede haber conmutación distribuida o no. Ahora hablamos de qué es eso, qué es el forwarding descentralizado. Bueno, como tenemos múltiples puertos de entrada, uno podría o no, digamos, todas estas ideas son optimizaciones de cómo funciona el router. A todo le gustaría contestar que sí. Lo que pasa es que cuando decís sí quiero forwarding descentralizado, te van a decir, bueno, abra la billetera, ¿no? Digamos, va de la mano. Cuanto más características le agreguemos a nuestro router, bueno, más caro nos va a salir el hardware, obviamente. Puntualmente, la conmutación descentralizada hace referencia al hecho de que podemos, al tener múltiples puertos de entrada, resolver en paralelo el forwarding. Por ejemplo, para un cierto datagrama que entró por un dado puerto, miramos la tabla de forwarding y vemos por dónde salir. Y podría pasar que tal vez el que entró por el 1 va al 2 y el que entró por el 3 va al 5. Y bueno, noten cómo no se molestan entre sí. Se podría llegar a hacer en paralelo el forwarding. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre eso porque estamos hablando propiamente del núcleo de conmutación. Lo que decía, uno podría querer, o lo ideal sería, que el núcleo de conmutación resuelva el forwarding a la misma velocidad. De nuevo, lo ideal sería ni que sea más rápido ni que sea más lento. Porque si el forwarding es más rápido que el arribo de paquetes, bueno, tenemos recursos ociosos. Si el forwarding es más lento que el arribo de paquetes, lo que va a pasar es que se nos va a llenar el buffer y se van a producir eventos de pérdida. Bueno, en la capa de transporte. Vamos a perder paquetes que habían llegado correctamente hasta allí. No es la única razón por la cual uno puede perder un paquete. Recién cuando veíamos los componentes del puerto de entrada, hay un momento en donde se controla a nivel de capa de enlace. Se puede estar controlando si es que la capa de enlace lo implementa, va a depender de la tecnología. Que haya llegado correctamente, que no se hayan producido errores. Puede haber, por ejemplo, en Ethernet hay control de CRC. Si el CRC no da, el paquete también es descartado. O sea, hay dos razones por las cuales, lo habíamos adelantado, pero se lo vuelvo a recordar. Hay dos razones por las cuales uno puede perder un paquete. Porque no hay lugar en el buffer o porque se produjo un error. Hoy en día, usando enlaces de fibra óptica o enlaces de par trenzado, la probabilidad de error es baja. Usando Wi-Fi, la probabilidad de error es un poco más elevada. ¿Sí? Hay mucha interferencia en Wi-Fi, así que
En un caso, si uno tiene una fibra óptica, la probabilidad de que haya un error en la fibra óptica es casi cero, es 2 a la menos 20 y pico, 2 a la menos 30, 1 cada 4.000 millones de paquetes se pierde. Y en este caso, usando un enlace Wi-Fi, sobre todo si hay interferencia con los vecinos, si estás en un departamento, qué sé yo, ahí sí podemos tener que empezar a prestar atención a esta cuestión de que no se va a perder paquetes solo por un buffer lleno. También se pueden estar perdiendo paquetes por interferencia con los vecinos, decíamos. Ok. ¿Qué pasa si no puedo resolver el forwarding a la misma velocidad que arriban los paquetes? Decíamos, se va a producir el encolado. Cuando hablamos de encolado, no es un tema tan fácil de analizar. Cuando decíamos lo ideal sería que se resuelva a la velocidad que llegan, bueno, es lo ideal, pero en la práctica es raro que eso se pueda hacer así. O sea, el encolado es una realidad en los routers y podemos ver un poquito más en detalle qué pasa y cuáles son los problemas del encolado. Bueno, decíamos, vamos a tener encolado toda vez que el núcleo de conmutación del cual vamos a hablar a continuación no alcance a repartir el tráfico recibido en tiempo y forma. Ok, ahí tenemos un bosquejo de lo que es a la izquierda nuestros puertos de entrada, en el centro el núcleo de conmutación, a la derecha los puertos de salida. No grafiqué el procesador de ruteo porque bueno, me estoy concentrando puntualmente en el forwarding, ¿no? en la resolución del forwarding. Bueno, puede pasar lo siguiente. Uno tiene buffer en los distintos puertos y podría llegar a pasar que un datagrama al comienzo de la fila en un cierto buffer esté bloqueando a los que vengan por detrás. ¿Dónde estaría el conflicto aquí? Bueno, el conflicto sería, por ejemplo, si un cierto puerto de salida está muy requerido, y creo que lo tenía graficado. Aquí tenemos, de nuevo, reutilicé lo de los cuadraditos, los colores acá no codifican si era terminador de línea, capa de enlace, no, simplemente es con los colorcitos estoy codificando por qué enlace quiero salir, por qué puerto de salida quiero salir. Noten que aquí tenemos, y estos están en el orden que están dentro del buffer, este quiere ir al puerto de salida rojo y este también. O sea, acá generé un conflicto justamente para que uno pueda y el otro no. Creo que lo teníamos animado. Ahí están para saber quién es cuál. Rojo es el primero, azul es el segundo y verde es el tercero. Y justamente va a haber un conflicto cuando queramos resolver esos dos paquetes del puerto 1 y puerto 3 que los dos quieren ir al puerto de salida rojo. Va a haber ahí un conflicto. Uno de ellos va a pasar, no sé cuál de las dos, aquí supuse que el de arriba. Y miren el de abajo. El de abajo quedó bloqueado. O sea, ese no pudo ser resuelto ese forwarding. Ahora bien, decíamos que el datagrama en la primera posición puede bloquear datagramas que tal vez sí podrían haber sido forwardeados en ese instante de tiempo. De hecho, fíjense aquí abajo, ratón, ven a mí. Fíjense, este paquete de acá, si a él, que es un paquete que pertenece a otra conexión, no tiene nada que ver seguramente, ¿no? Porque este quería ir para el puerto de salida 1 y este quería ir al puerto de salida 2. Si este paquete de casualidad hubiera quedado adelante, ¿qué pasaba? Era lo ideal, ¿no? Este resolvía para acá, este resolvía para acá y este hacía forwarding para acá. O sea, los tres se hacían al mismo tiempo. Por una cuestión absolutamente ajena a la conexión de los paquetitos azules, este de aquí bloqueó al azul, que nada tenía que ver. Bueno, esto pasa, esto puede pasar. Ahí tenemos destacado entonces los paquetes que puntualmente el azul de abajo fue bloqueado por los que estaban adelante. De hecho, por el conflicto del de adelante, ¿no? ¿Y por qué digo es bloqueado? Porque este, con suerte, en el próximo instante podrá transmitirse. O sea, perdió uno porque no pudo. En el siguiente se transmite. Entonces, el incremento de latencia de este joroba también al azul, que venía por detrás. Son todas cuestiones que hacen muy complicado el análisis del origen de los retardos, puntualmente en lo que a retardo de encolado respecta. Si el buffer se va saturando producto de estos bloqueos, lo que va a estar pasando es que se nos incrementan las latencias, ¿sí? Recuerden que el incremento de latencias puede terminar disparando un fast retransmit, una retransmisión anticipada, obviamente. Y peor aún, la acumulación de demoras en la resolución del forwarding puede hacer que se nos sature el buffer, disparando directamente pérdidas, no solo retransmisión anticipadas. Ok, eso en lo que respecta al encolado. Noten que lo complicado de analizar el encolado, o digamos los problemas del encolado, surgen cuando
cuando el núcleo es lento. Hablemos unas palabras del núcleo. Veamos si se lo puede hacer más veloz. Hay muchas alternativas, pero bueno, acá a vuelo de águila vamos a comentar 3 alternativas a la hora de implementar el núcleo de conmutación. La primera se llama haciendo uso de memoria compartida. Ahí tenemos lo que sería nuestro router. ¿Y qué sería memoria compartida? Bueno, ponemos en el medio una memoria. Y lo que hace es, va a haber un procesador. Ahora vamos un poquito más en detalle si quieren. Un procesador toma el paquete de acá, lo guarda en la memoria compartida y después en otro momento lo toma de aquí y lo escribe en el puerto de salida que corresponda. Hay que decirlo, la organización más elemental de todas. Tiene un desempeño no muy feliz, pero bueno, también es la organización más económica. Otra alternativa es hacer uso de un bus compartido. Si lo vemos gráficamente, acá tenemos todos los puertos de entrada y todos los puertos de salida conectados por un canal compartido. Ese es ciertamente el bus compartido, es eso del medio. También ahora vamos a ver un poquito más en detalle, vamos a hablar aspectos positivos y negativos. Tal vez el problema aquí es que no hay manera de resolver forwarding en paralelo, porque si al bus lo está usando, por ejemplo, el tráfico verde, el tráfico de aquí no lo puede usar, el tráfico de aquí no lo puede usar. O sea, ahí tenemos una contención en el uso de un recurso compartido. En este caso, el recurso compartido es el bus. Es una optimización que también se le ha hecho en las computadoras, donde tenemos la necesidad de mover información a la mayor velocidad posible. Y bueno, el bus ha sido también una de las mejoras a la hora de conectar los dispositivos, si es que algún memorioso se acuerda de Orga. Y tenemos una tercera alternativa que, de nuevo, es lo que se usaba mientras que en las computadoras hogareñas o de las instituciones se usaba el bus compartido. En las supercomputadoras, que había la posibilidad de abrir la billetera e invertir un poco más en hardware, apareció el concepto del crossbar, que es un mecanismo mucho más enjundioso en lo que tiene que ver a hardware, más costoso en hardware, pero que resuelve las cosas en paralelo sin ningún inconveniente. Acá, en lugar de tener, por así decir, un único bus, bueno, el crossbar es esto de acá, estos puntitos son los crossbars. En lugar de tener un único bus y que cuando alguien lo está usando todos se bloquean, acá, por así decir, es como que tenemos 9 bases en algún sentido. Es como que hay un bus que conecta a cada puerto de entrada con cada puerto de salida. Por ejemplo, para conectar, como hacemos siempre, el de abajo con el del medio, aquí viene el dato, en este selector tiene que seguir para allá, no tiene que doblar acá porque no querés conectar el tercero con el primero, no sé si el primero o el tercero, estoy acá. No querés el tercero con el tercero o el tercero con el primero, no sé qué número tiene. Vos querés el tercero con el segundo. Entonces por aquí sigue derecho y aquí dobla. La ventaja del crossbar, no sé si se lo están imaginando, es que en paralelo a que el tercero vaya con el segundo, podríamos tener que el segundo vaya con el primero o que el segundo vaya con el tercero. Siempre que no sea con el mismo origen y mismo destino, el crossbar permitiría una conmutación absolutamente en paralelo, dividiendo a la mitad la latencia, ¿no? O sea, resuelve 2 en el tiempo en el que al otro le se va a resolver 1. Es el doble de veloz hacer uso del crossbar. Veamos un poquito más en detalle, sin mucho más, estas 3 alternativas. Si hacemos memoria compartida, como les contaba, era el más elemental, el más básico en costo. Podemos pensar que los routers de primera generación se organizaban de esta manera. Esencialmente eran computadoras que, en lugar de ser computadoras clientes o servidores, eran computadoras routers. Entonces tenían múltiples interfaces, múltiples adaptadores de red, y había un software corriendo, típicamente a nivel de sistema operativo, que resolvía el forwarding. Hay un único CPU que se va a encargar de mover los datagramas de los puertos de entrada a los puertos de salida, pero claro, en lugar de simplemente tomarlo de un puerto y escribirlo a otro, lo toma del puerto, lo lleva a la memoria, y después lo toma de la memoria y lo lleva al otro puerto. Entonces podemos pensar que la velocidad de conmutación está totalmente limitada por el ancho de banda a la memoria. ¿Por qué? Porque necesitamos, si esto de acá en el medio es la memoria, tenemos que acceder 2 veces a la memoria. Una vez para poner el dato cuando lo trajimos del puerto de entrada y una segunda vez para llevar el dato al puerto de salida. Está bien, se podrá optimizar esto y no sé, depende de la implementación. La cuestión es que
como estamos usando la memoria principal, si recuerdan, la memoria principal, la conexión del CPU a la memoria principal es el famoso cuello de botella de la arquitectura von Neumann. Y hoy en día todas las computadoras son von Neumann. O sea, estamos sobrecargando aquello que desde el vamos está sobrecargado. No es una buena idea. Normalmente, y también un poco por la cuestión de que no se puede ir lejos y rápido al mismo tiempo, como la memoria está separada del CPU, está lejos del CPU, necesariamente la conexión CPU-memoria va a ser no tan veloz. Por ende, un router construido en torno a memoria compartida va a ser muy acotada su velocidad de conmutación o su capacidad de procesar información a través del núcleo de conmutación. Bueno, obviamente la idea que por ahí a más de uno se le ocurría, hoy en día la idea de cómo hicimos más veloz la entrada-salida en una PC con acceso directo a memoria, con DMA. Bueno, hoy en día los puertos cuentan con DMA, entonces tanto el puerto de entrada puede escribir a memoria directo como el puerto de salida. O sea, evitamos que estén pasando por las manos del CPU, lo cual, bueno, evitaría de repente procesar interrupciones, un montón de cuestiones que harían incluso más lenta. Inclusive esto da lugar a... podría llegar a haber un router con memoria compartida que use puertos con acceso directo a memoria, podría llegar a ser la infraestructura de un router hogareño, tranquilamente, sin ningún problema. ¿Qué pasa si queremos mejorar un poco esto? Sabemos, la mejora sería hacer uso del bus. Bueno, si tenemos un bus compartido, da una organización un poco más moderna, un poco más expeditiva. Los datagramas no van del buffer de entrada a la memoria y de la memoria al buffer de salida. Acá van directamente del buffer de entrada al buffer de salida. Obviamente la tabla de forwarding va a dictaminar de qué buffer de qué puerto de entrada a qué puerto de salida, ¿no? Digamos, el forwarding se resuelve igual, pero de alguna manera es más directo, como que se hace el macheo puerto de entrada con puerto de salida. Bueno, acá el factor limitante, así como antes era la velocidad, el ancho de banda de la memoria, ahora va a ser el ancho de banda del bus. ¿Por qué? Porque puede haber contención en el acceso al recurso compartido, en este caso el bus. Puede pasar que un puerto de entrada tenga que esperar que otro puerto de entrada termine su forwarding para recién él arrancar el suyo. También es verdad que al no estar utilizando una memoria y un CPU que tenga que ir y venir a la memoria, estamos solo usando un bus. Ese bus se puede optimizar y lograr, alcanzar la velocidad que se pueda alcanzar. Va a depender de qué distancia tiene que cubrir ese bus, de a qué distancia están el puerto de entrada con el puerto de salida más distante. En función de ese tamaño, que gracias al avance de la miniaturización, esas distancias se acortan. Toda vez que logramos acortar esas distancias, vamos a poder tener un bus que corra a mucha más velocidad. Si lo miran en la compu, esto es palpable. Lo que sería el FSB, dependiendo del multiplicador del reloj y qué sé yo, puede llegar a 1 giga todo furor, o por ahí. Mientras que puertas adentro es fácil alcanzar teras. ¿Por qué? Porque son bases de longitud muchísimo más acotada. Acá pasa algo parecido y también de alguna manera la longitud del bus es lo que va a determinar su tasa de transferencia de información o su velocidad de conmutación, como estamos hablando en el contexto de los routers. Ese ancho de banda del bus me va a estar directamente determinando la velocidad de conmutación del núcleo, por las razones que decíamos recién, y esta idea de un router que use un bus compartido anda muy bien para un router hogareño y también para un router tipo pyme. Si la pyme es una empresa que tenga, 100 estaciones de trabajo, hasta por ahí, la cosa más o menos funciona. Ya una no tan pequeña, sino una empresa de tamaño mediana, ya tenga, 1000 estaciones de trabajo, tiene, factura lo suficiente como para que la gente de sistemas pueda invertir un poquito de dinero en el router y poner un router que tenga una organización un poco más avanzada. Como por ejemplo, hacer uso de Crossbar. Crossbar es una idea, es una extensión natural que se dio en el contexto de las supercomputadoras, de tomar un bus compartido y medio como tratar de asignarle... ¿Cuál es el problema del bus compartido? La contención al acceso de ese recurso compartido, el bus. Bueno, ¿qué tal si le damos un bus a cada uno? Se logra un desempeño un poco mejor. Justamente al tener prácticamente cada puerto un bus propio,
no tenés que esperar que el otro termine. En realidad, aquí sigue habiendo congestión o sigue habiendo conflicto, porque lo que puede pasar, como habíamos visto cuando hablamos del encolado, puede pasar que dos puertos de entrada quieren ir al mismo puerto de salida. Ahí va a haber contención, pero esa contención es menor que la contención que se producía, por ejemplo, en un router organizado en torno a un base en común. Ahí era cualquier puerto de entrada con cualquier puerto de salida generaba conflicto. Con el crossbar, solamente si van dos puertos de entrada distintos van al mismo puerto de salida en el mismo instante de tiempo, recién ahí se produce la contención. Y increíblemente podemos hacer cosas al respecto. Como les contaba, se empezó a usar en las viejas supercomputadoras donde no había, no era limitación el costo. Se abría la billetera, se firmaban los cheques que había que firmar y bueno, se utilizaba en esa época para interconectar de manera eficaz los múltiples procesadores con los dispositivos y desde ya con la memoria principal, porque bueno, el cuello de botella estuvo siempre. Las supercomputadoras tienen cuello de botella de von Neumann, los celulares, las tabletas, las PCs, todos tienen ese cuello de botella. Claro, lo que pasa es que te afecta en proporción al desempeño de la computadora. Justamente la supercomputadora igual lograba llevar adelante más computación que un celular. Hay que ver, ¿no? Porque como si tomamos una supercomputadora de la década del 70, los celulares de hoy en día superan ampliamente la capacidad de cómputo, increíblemente. Está ese dicho, creo que se los conté, no me acuerdo si fue en la consulta, de que, perdón, creo que lo conté en Orga, charlando en una consulta de Orga, que el iPhone 1, un celular que hoy en día no sirve de nada, bueno, sirve como para los coleccionistas, pero no sirve para usarlo. El iPhone 1, que es un celular que tiene ya más de 10, 12 años, tenía el poder de cómputo que se utilizó para enviar el hombre a la luna. Todo el poder de cómputo de todas las computadoras de la NASA que llevaron al hombre a la luna es equivalente a la capacidad de cómputo de un solo celular iPhone. Una cosa de locos. Es increíble cómo llegaron estos tipos hasta la luna y cómo los volvieron a traer con esa capacidad de cómputo, ¿no? Hoy en día, como les decía, con un iPhone 1 no podés ni nada, ni mandar un WhatsApp, ni pedir un delivery, nada, porque no corren sistemas operativos recientes, ya está totalmente de modé. E increíblemente con esa capacidad de cómputo pusimos, ¿no? Los norteamericanos pusieron el hombre en la luna, los rusos también, qué sé yo. Ok, con respecto al crossbar, lo único que se le puede llegar a criticar al crossbar es cuando un puerto de entrada ocupa un dado puerto de salida que le genera contención a los otros puertos de entrada. Bueno, algo se pudo hacer. Se fragmenta el datagrama. Entonces vos estás un ratito ocupándolo y después está un ratito ocupándolo otro puerto. Entonces de alguna manera como que se logra bajar la latencia en promedio. Es una idea absolutamente válida que se implementa en el crossbar. Como vamos a ver, existe la posibilidad de fragmentar los datagramas a nivel de la capa de red. Entonces esa idea va muy bien de la mano de no monopolizar un puerto de salida de repente alcanzándole un paquete de tamaño excesivo. Y para terminar esta discusión, acá vimos las tres alternativas de la organización del núcleo. Nos queda hablar dos palabras de, bueno, el puerto de salida. Hablamos de puerto de entrada, donde se va el encolado. También en el puerto de salida vamos a tener las mismas tres capas en orden inverso, ¿no? Como dice ahí arriba, el puerto de salida es en algún sentido la imagen especular del puerto de entrada, porque empezamos por la que resuelve o lleva adelante funciones propias de la capa de red. Después pasamos a la mouse, venía a mí. Después pasamos a la capa de enlace. O sea, la capa de red le pasa a la capa de enlace y la capa de enlace le pasa a la capa física. ¿Qué hace el terminador de línea? Lo mismo que hacían en el puerto de entrada. Lo termina transformando en señales de luz o ondas electromagnéticas, ¿no? Si es Wi-Fi, si es o pulsos de corriente, si es un cable de cobre. Y la capa de enlace, bueno, lleva adelante la funcionalidad de la capa de enlace que vamos a conversar largo y tendido cuando empecemos a ver esta capa en próximas clases. Tengan presente que aquí volvemos a tener buffer. O sea, al haber hecho zoom en la estructura interna del router, caímos en cuenta, o deberíamos haber caído en cuenta, que se puede producir encolado tanto en el puerto de entrada como en el puerto de salida. Y una pregunta que me gusta hacer en el final, y a veces me las contestan bien y a veces no, es ¿qué podemos hacer para que el retardo de encolado se achique, se acote? Si pensamos en cuánto tiempo perdemos encolados en el puerto de entrada,
Claro, ¿qué decíamos? ¿Qué nos ayuda a sacar un paquete que estaba en el puerto de entrada? La velocidad del núcleo de conmutación. Si hacemos más veloz el núcleo de conmutación, vamos a acotar el retardo de encolado en el puerto de entrada. Muy bien. ¿Y qué pasa con el puerto de salida, donde también tenemos buffer? ¿Qué puedo yo hacer para estar menos tiempo en el buffer del puerto de salida? Si me siguen, si recuerdan el esquema inicial, lo tengo medio lejos, si no se los mostraría. Acá está el núcleo de conmutación. O sea, hacer más veloz el núcleo de conmutación, al encolado aquí no lo ayuda. Si algo, síganme, hacer más veloz el núcleo de conmutación empeora el retardo de encolado, porque le hace llegar más paquetes a este buffer de aquí. Y tengan presente que si este buffer se nos satura, se podrían producir pérdidas. En general, cuando este buffer se satura, el núcleo deja de resolver forwardings hacia aquí. Pero bueno, podría ser un router más elemental, donde no se dio cuenta que este buffer se llenó, resuelve forwarding y bueno, cuando trata de ponerlo aquí y lo encuentra lleno, lo descarta. Podría pasar también. Habría que ver puntualmente en cada router. Pero si volvemos a la pregunta de cómo acotar el retardo de encolado en el puerto de salida, lo que necesitamos es esta flecha de acá, que es la que se los lleva. ¿Y esto a dónde me conecta? Al enlace. Ok, si yo quiero pasar menos tiempo en el buffer del puerto de salida, necesito que el enlace se lo lleve. ¿Y qué retardo está asociado al, bueno, el ancho de banda del enlace? O también el tamaño del paquete, ¿no? Digamos, achicar lo que se llama el retardo de transmisión, que es lo que tardo en sacarme cosas del puerto de salida, va a ayudar a que el buffer en el puerto de salida se vaya liberando. Tiene que ver entonces, si lo ponemos en palabras, si la cantidad de datagramas conmutados supera la capacidad de transmisión del enlace conectado a este puerto de salida, hay dos alternativas: o encolamos, o si ya se me llenó el buffer, y decíamos, y el núcleo de conmutación no es lo suficientemente inteligente como para dejar de tirarnos cosas por la cabeza cuando ya no tenemos dónde ponerlas, bueno, se apelará al descarte. Y también acá aparece una idea que es, en algunos routers más avanzados, aparece lo que se llama la disciplina de despacho. La disciplina de despacho lo que permite hacer es darle un tratamiento prioritario a alguno de los paquetes, y a pesar de que tal vez no esté en el primer lugar de la fila, es como, ¿no? Si uno va al banco y está la gente haciendo fila y de repente el policía ve que hay una señora mayor por medio de la fila y dice: venga señora, pase por aquí, y la hace pasar antes, ¿no? ¿En pos de qué? Bueno, en pos de que la persona mayor no tenga que estar haciendo cola mucho tiempo. Entonces le dan prioridad, la atienden antes y de esa manera está menos tiempo parada, lo cual está muy bien. Entonces se puede hacer algo parecido siempre y cuando cuentes con la información suficiente. Digamos, el administrador puede, si es que así lo desea, configurar la disciplina de despacho para alterar ese retardo en el buffer de salida. Lo que pasa que es complicado. A nivel de capa de red, vos estás en un router en medio del núcleo de la red y están pasando paquetes y no tenés la menor idea de si son conexiones, si es TCP, si es UDP, no sabes nada. Son paquetes que van y que vienen. Por eso decía, es muy complicado configurarlo. ¿Se puede? Sí, pero es muy complicado configurarlo. Normalmente la disciplina de despacho se lo configura en los routers puertas adentro de las organizaciones, donde uno por ahí sí tiene más control y sabes que, por ejemplo, tal dirección IP es de un server, entonces le puedes dar prioridad, o tal dirección IP es la compu del presidente de la compañía, entonces le das prioridad, qué sé yo. A veces esto lo hacen los administradores. Tal dirección IP es la compu del administrador y le das prioridad. ¿Sí? Digamos, no todos son nobles, por así decir. Ok, hablando de encolado, un concepto íntimamente asociado al encolado es justamente la pérdida. Entonces, y sabemos que nos repercute negativamente, ¿no? Porque la pérdida de datagramas, piensen si tenemos un TCP reno, si tenemos un TCP tajo. Cuando se pierde un paquete, el acknowledge de ese paquete no va a llegar jamás. O sea, indefectiblemente se va a disparar el temporizador. Y si teníamos un tajo, un reno, la ventana de congestión se reduce. Así que esto se reduce a 1, digamos, se reduce al máximo. Esto es grave, nos va a afectar, repercutir negativamente en la tasa de transferencia que le estamos logrando extraer a esa red, a ese router o a esa conexión punto a punto. Entonces,
está íntimamente relacionado el nivel de almacenamiento intermedio, cuánto almacenamiento intermedio le brindamos o le permitimos tener a un router, con el desempeño de la red. Obviamente del desempeño del router también, pero también de la red, de las computadoras en la frontera que están atravesando ese router. Así que es una pregunta nada trivial. ¿Cuánto almacenamiento intermedio le tenemos que permitir tener a un determinado router o conviene que tenga un determinado router? Muy bien. Un mayor nivel de ocupación en el buffer implica, digamos, uno va al banco y ves que hay 25 tipos haciendo cola. Eso significa que cada persona que llegue se va a tener que fumar el tiempo de atención de las 25 personas que ya estaban. Noten cómo mucho buffer, mucha ocupación del buffer afecta, le eleva la latencia a todo lo que venga detrás. La única manera de que eso se arregle sería que pongan otro cajero más, que el cajero que se está tomando unos mates deje de tomarse los mates y atienda. Entonces las 25 personas se reparten en dos cajeros. Bueno, estoy por ahí, wishful thinking, ¿no? Estoy pensando en voz alta lo que tienen que hacer los bancos, cosa que nunca hacen. Pero ciertamente que todas esas personas encoladas afectan al retardo, no solo de ellos, o sea, los que están delante tuyo en la fila te afectan a vos, sino que todos los que están en la fila afectan a los que vengan. Y la verdad que hay dos puntos en los cuales un router puede optar por descartar un datagrama válido. Acá agrego la palabra válido para no contemplar el caso que, bueno, les decía, puede pasar que sea frecuente con los enlaces inalámbricos, de tener que descartar un datagrama que llegó corrompido, producto de interferencia o lo que fuera. En general, digamos, si hablamos de datagramas válidos, quitamos la pérdida en la capa de enlace por de repente, no sé, comprobación de los bits de SRC o lo que fuera. Si nos concentramos en tener un datagrama que llegó bien, sin errores, hay dos puntos en los que tal vez lo tengamos que descartar. Me llega un datagrama nuevo a un puerto de entrada con buffer lleno, o, si el router estaba implementado así, se elige conmutar a un puerto de salida con el buffer lleno. Noten lo pernicioso que es no solo tener mucho buffer, porque aumenta la latencia de todos los que vengan después, si ese buffer está congestionado, sino también lo pernicioso que es que se nos llene el buffer, porque va a disparar estos eventos de pérdida que conocemos el impacto negativo que tiene en, por ejemplo, la tasa de ocupación de los enlaces, en la UX, a final de cuentas, ¿no? Si un paquete tiene que ser retransmitido, cuando es retransmitido se eleva la latencia, entonces después la percepción del usuario es que es como de mala calidad la conexión, ¿no? Uno dice, mira este servicio que estoy usando, qué poco reactivo que es. Somos terriblemente rápidos para criticar cuando el home banking no carga o qué sé yo. Es muy difícil ser ingeniero de sistemas, ingeniero de software y lograr tener satisfechos a los usuarios. Son muy demandantes los usuarios. Está bien que así sea, pero digo, me encanta criticar cuando las cosas no andan, pero después cuando vos sos el que está llevando adelante la implementación del sistema, el deployment del sistema, está complicadísimo dejar satisfechos a los usuarios porque te cuentan las costillas a medio kilómetro de distancia. No sé cómo las ven, pero te las cuentan igual. Ok, en relación al buffering, puntualmente de lo que estamos hablando, es una pregunta para nada trivial. Decíamos, creo que lo habíamos comentado en esos escenarios no muy realistas cuando estudiábamos el control de las congestiones y decíamos, ¿cómo puede ser que al poner más buffer se elevan los retardos de encolado? Y sí, porque el retardo de encolado es proporcional a cuánta gente hay antes que vos en el buffer. Entonces, ¿qué? La conclusión es que poner más memoria, poner más buffer, ¿es contraproducente? Bueno, no necesariamente, porque si tenés poco buffer, llegás rápidamente a tener que descartar datagramas válidos. Es como diría Bart, ¿no? Malo si lo haces, malo si no lo haces. Me acuerdo que es una frase, no sé cómo será en inglés, lo escuché en la versión en castellano, que era cuando Bart lo llevan a la escuela de genios, y cada uno tiraba frases, hay reflexiones súper profundas. Uno tiraba, no, todo lo que tiene comienzo tiene fin, tipo la frase de Matrix, y Bart dice, malo si lo haces, malo si no lo haces. Que no sé si el chiste era que una frase tonta, pero si te la pones a pensar, no sé, en los routers se aplica. Es malo si le agregás RAM para el buffer en el router, y es malo si no le agregás RAM para el router en el buffer. ¿Qué hacemos? Bueno, por suerte hay gente que
se lo puso a pensar, tal vez lo viene pensando desde antes que nosotros, y es interesante que las conclusiones a las que llegaron están capturadas en un documento al cual podemos acceder. Decíamos, es crucial determinar la cantidad óptima. ¿Cuánta RAM ponerle de buffer? Cualquiera puede elegir, pero la cantidad óptima no es tan obvia. Un buffer corto conduce a pérdidas, un buffer excesivo incrementa, bueno, el costo del router. Y recién decíamos, si ese buffer excesivo está mayormente lleno, le va a elevar la latencia a todos los paquetes que pasen por allí. Bueno, hay una RFC, les decía, hay gente que se lo puso a pensar, es gente el grupo de ingenieros de Internet, el Internet Engineering Task Force, postularon todas las conclusiones a las que llegaron en la RFC 3439 y tiran una regla del pulgar. Y ellos dicen, el router debería tener como buffer el producto entre el RTT promedio. Claro, el RTT es algo que lo conocen en las computadoras de la frontera, pero digamos, somos el administrador que tenemos por ahí acceso a las computadoras de la frontera y podemos jugar y averiguar esa información y después multiplicar entonces el RTT promedio por el ancho de banda, la capacidad de transmisión de información del enlace. Nos da, por ejemplo, si tenemos un RTT de 250 milisegundos, es un enlace de 10 gigabit por segundo, hacemos el producto y nos da 2,5 gigabit, no byte, de buffer. Uno podría pensar, el RTT es más o menos razonable para una compu acá de la Argentina, un enlace de 10 gigas es una cosa hermosa, pero también es un enlace razonable de tener en una empresa. Y uno podría pensar que tener 2,5 gigabit de buffer para cada puerto, por ahí daba mucho. Cuando armé por primera vez esta transparencia, la armé ya hace varios años, impresionado. Si uno dice, pará, si tenés en el router 16 puertos, 2,5 gigabit para cada puerto, te da una barbaridad, te da como 40 gigabit, que si lo digo, te terminaba dando que tenías que tener varios gigabytes de buffer. En esa época era mucho. Hoy en día tener un router que tenga varios gigabytes de buffer no parece tanto. Es verdad que si se llega a elevar el RTT promedio o se llega a elevar, y de hecho se está elevando, el ancho de banda de los enlaces, tal vez te termina dando un requerimiento excesivo. Por esa razón, hoy en día se está revisando esa recomendación. La misma gente que la hizo la va revisando año tras año. No chequeé si es que ha habido una RFC posterior capturando estas ideas. Es verdad que por un lado terminaba dando como un requisito elevado de buffering, pero por otro lado ha avanzado y mucho la cantidad de RAM que le podemos poner, digamos, la cantidad de RAM que tenemos a disposición, ¿no? Todo esto es gracias a nuestra querida ley de Moore. De nuevo, para los que no lo puedo evitar, en el otro cuatrimestre ustedes saben, estoy de profe de orga, así que me viene constantemente la referencia a orga. Si estuviera de profe de, no sé, de base de datos, estaría teniendo referencias de base de datos, obviamente. Bueno, estamos casi en las 2 horitas, así que con esto dejamos esta primera parte en la que rompimos el hielo con la capa de red, y como les mostraba en la primera transparencia, la de los contenidos, vamos a empezar a ver el protocolo principal de la capa de red, que es el protocolo IP, y también un protocolo auxiliar, que es el protocolo ICMP, en la siguiente parte, pero por el momento dejamos acá.